Guadalupe Montaño, Norma Magaña, Alma Ríos. Y estás escuchando Como Caídas del Cielo por Magnitud Radio. Comenzamos. De vuelta aquí en este segundo segmento de Como Caídas del Cielo, y más que listas para dar inicio a este segundo a esta segunda sección con el tema del sexto chakra. Pero antes déjenme presentarles, ya está con nosotros nuestra querida Norma Magaña. Perdón, es que tenía apagado la luz, y yo diciendo, ¿verdad?, que estaba muy feliz de iniciar esta semana y de seguir como abordando estos temas tan interesantes que nos han permitido ir tomando muchísima conciencia, ¿no? Y entonces es como estar feliz de iniciar una semana para seguir aprendiendo uno mismo acerca de lo que te van mostrando estos temas, así también, ¿no? No sé cuál haya sido tu experiencia, Lupita, pero es increíble cómo a todos nos va tocando el tema que vamos comentando semana a semana. Sí, mira, yo leí esta autora, Caroline Myss, Anatomía del Espíritu y el tema de la evolución del ser humano a través de los chakras. Este libro yo debí haberlo leído hace unos 10 años, o si no es que un poco más. Okay. Pero, yo te preguntaría, ¿hace 10 años pudiste percibir la joya que tenías de sí, igual manera que ahora? Pude percibir, no es que ahora no sea más o menos relevante, pero creo que llegó en el momento justo en mi vida. Cuando yo compro este libro, no sé realmente quién es, lo compro por casualidad, compré 3 libros y este venía también ahí incluido. Entonces desconocía en absoluto este tema de los chakras, por eso te digo que yo creo que tiene más años. Venía como un regalo ahí sí, venía ahí escondido. como un regalito, y cuando lo vi dije, ¿qué es esto? Ay, qué flojera, qué libro vine a comprar, no le entendía. Pasan unas semanas y lo tengo que leer por aburrimiento, porque a mí me gustaba mucho leer, y entonces saco ese libro, dije, aquí tengo un libro rezagado, y lo saco a la página 10 más o menos. Yo estaba exaltada mi alma. No fue este libro Anatomía del Espíritu, fue El Poder Invisible en Acción, donde esta autora hace un resumen de este libro. Con ese breve resumen, hablando de la gracia, de la energía, del poder del ser humano, eran temas que no conocía yo con este lenguaje. Mi lenguaje era religioso, mi lenguaje era cristiano, católico. Entonces, escuchar la gracia me hizo clic, ¿no? Ok, sí, muy bien, entiendo la gracia de Dios. Energía, no, esto no lo entiendo, ¿qué es energía? Una cosa rara. Ajá. Y desarrollo humano, pues claro que sí me hizo clic. Entonces fue una conjunción de decir, ¿qué estoy leyendo? Irlo comprendiendo, y dije, ¿esto dónde se come? ¿Dónde se estudia? ¿Quién me da más información de estos temas? Porque cuando te comento que llego a esa página, yo estaba exaltada, estaba feliz. Si tú pudieras ver esa película, yo estaba en mi oficinita y yo brincaba de alegría y decía, ¿qué cayó en mis manos? Y estaba yo llorando. Soy muy emotiva, ¿sabes? Y entonces estaba yo llorando, dice, esto es impactante. Esta es la respuesta que yo esperaba a mi vida. Me estoy entendiendo. Estoy viéndome en un espejo de transición de mi vida. Y no sabía que mi cuerpo físico tuviera unos chakras y que mi desarrollo estuviera también encauzado por esos chakras. No sabía nada de chakras, pero lo que leí me impactó. Claro. Y de ahí fue que me di a la tarea de buscar una escuela donde hablaran de chakras. Así es como llego a Reiki. ¿Qué tal? Llego buscando una escuela de Reiki, okay, porque estaba muy ajena a estos temas y entonces yo no sabía ni tampoco que era Reiki. Entonces busco entre mi círculo de amigos quién sabía de estos temas de chakras y nadie me sabía decir. Y lo tomaban de relajo. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Además, ni siquiera sabía usar la computadora yo. Ni siquiera sabía meterme en internet. Bueno, es que hace 10 años era otra época. Era más. Era otra Estoy cosa. pensando ahorita y son más años. Yo creo que serán unos 15 años.
Entonces yo leo y dije, ¿dónde puedo encontrar esto? Porque el autor es de otro país, ¿y dónde puedo encontrar aquí en México? Claro, mi círculo de amigos no compartía este conocimiento y yo no sabía meterme al internet. Tú eras la única rara del grupo, ¿no? Ajá. Sí. No, pero aparte, y te hago esto también porque fíjate cuántos años hace donde en las oficinas todavía no utilizábamos ni internet ni computadoras. Entonces, cuando ya empieza esto a modernizarse, pues yo me quedo atrás, yo ya me había salido de trabajar y yo en mi casa, pues ya no me enteré de que llegaron las computadoras. Pues no sé manejarlas, mis hijos ya las sabían manejar y yo no sabía manejarlas. Entonces no tenía modo de buscar, pero como el universo siempre está dispuesto para recordarte tu plan de vida, voy a una tienda naturista y en esa tienda naturista meten en mi bolsa un folleto de escuelas holísticas. Entonces empiezo a ver el folleto y en uno de esos, tras muchos temas de amarres y demás, encuentro uno que habla de chakras y Reiki. Hablo para preguntar la conexión, claro. Si ahí daban clases de chakras. Y mi maestra le da mucha risa, la esposa de mi maestro, y dice, sí, aquí damos temas de chakras, se llama Reiki. Me inscribo, curso todo el primer nivel, un año de Reiki y jamás me hablaron de chakras. Ya sé. Así como se habla en el libro, me hablaron de colores, me hablaron de formas, pero nunca me hablaron así. Bueno, yo creo que la experiencia de muchos de nosotros ha sido esa, ¿no? Que empezamos como en este mundo de la energía y demás, y efectivamente nos dan una información que suele ser la más común, la más tradicional, de sí, que tienes algunos centros por ahí que se están moviendo de energía, que te libera, que es bueno que estén fluyendo bien, que tienen colores determinados, que te puedes ayudar vistiéndote de ese mismo tono y haciendo algunos ejercicios físicos, pero nunca te hablan de las experiencias a las que te van enfrentando el desarrollo de estos mismos centros energéticos, ¿no? Sí, tal vez es una información que no te compromete. Es mucho más sencilla. Es mucho más sencilla. ¿Sabes qué pasa, Lupita? Que para la mentalidad occidental también abrirse a estos temas no fue nada fácil, ¿no? Durante mucho tiempo, pues fuimos tachados muchos de sectarios, de gente muy extraña. Seguimos siendo, no es que se haya liberado de todo este asunto. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando empezaba, en mi caso, a estudiar estos temas, decían, por ejemplo, que muchas escuelas orientales no aceptaban como discípulos a las personas de Occidente. Y era justamente por esta necesidad mental de ellos tener que razonar y todo, ¿no? Tener que meter la mente concreta a todas las cosas que se les decían, cuando a veces, más que mente, necesitas un poco más de subjetividad, de intuición, y de escuchar como la voz de tu corazón, que hasta ese momento muchos tenemos cerrada. Claro. Entonces, era como una condición. Y hay muchas películas que hablan de eso. Ahorita se me vino a la mente, por ejemplo, 7 años en el Tíbet. Cómo toda la gente de Occidente no podía entrar a estas ciudades sagradas. Primero porque era una ofrenda, ¿no? No podías permitir que alguien entrara a un lugar sagrado así nada más. Y luego no se les develaba nada de los secretos que tenía la cultura o las tradiciones, porque se podía prestar a mofa o a un malentendimiento. Entonces todo ese conocimiento prevaleció oculto mucho tiempo. Y entonces en este caso lo veo así, de manera símil también, que no puedes empezar a hablar de estos temas tan interesantes precisamente por lo que tú dices, por el compromiso que subyace de la persona. Claro, y mira, también por eso Reiki es una técnica muy sencilla, y de tan sencilla y simple que a veces los mismos terapeutas piensan que es la nada, que Reiki es muy simple. Dudan de su poder también. Dudan de su poder. Y sin embargo, Reiki es una conciencia superior, es una conciencia siempre y cuando se tome así. Mientras no se utilice Reiki solamente como una forma de quitar un dolor físico, seguirá siendo un Reiki muy simple, pero bajo de crecimiento espiritual. Y el mismo maestro Mikao lo decía, que él había descubierto con profunda tristeza que solamente les había dado el postre, pero no les había enseñado el camino espiritual. Por eso es que se crea el método. El método de Reiki te lleva a un camino de crecimiento interior, un camino de reconocimiento y de exigirte un camino de iluminación.
Que haga mucho trabajo y de mucho trabajo, demasiado. Y no es nada más sentarte, sentirte mago, y ya pensar que vas a lograr como armonizar muchas cosas. Años después, cuando ya decido ser yo la que dé Reiki, pues me acuerdo de esta autora y dije, claro, yo tengo que llevar el conocimiento de este camino que todas las almas transitan. O sea, cualquiera se identifica con estos temas. Aquí no hay discriminación. Todos nos enfrentamos a este camino de los chakras. Y y todos estamos en esta evolución, claro. Nos demos cuenta o no. Lo interesante en este caso es que, aunque no lo sepas, imagínate cuánta riqueza hay sabiendo que estás en este proceso, cómo vives todos los eventos que se parecen en la vida. Yo creo que te da una gran paz y una gran tranquilidad saber un poquito más, y no por una cuestión meramente intelectual, sino justamente porque te ayuda a darte un contexto de todas las experiencias que vives cotidianamente y te cambia la visión de lo que puedas, de tu propia reacción ante esos eventos, ¿no? Sí, pues para dar entrada ya a este tema del sexto chakra, si te parece, Normita, haznos un breve recuento de cada chakra, en 2 palabras, en 2 líneas. En 2 líneas. Para dar la definición del sexto chakra. Claro que sí, Lupita. Siempre nos gusta mucho estar haciendo este recorrido muy general de lo que es el tema de los chakras hasta este punto, y siempre empezamos, ¿no?, con una breve descripción diciendo que el primer chakra nos ayuda a entender el poder de la tribu, el poder tribal, y que tiene que ver con este grupo de personas que se vuelve nuestra sociedad primaria, nuestra familia, nuestra sociedad básica cuando nosotros llegamos a este mundo y heredamos y nos apoyamos de todo el poder que ellos nos dan, del cariño, de la atención, de las costumbres, de la creencia, y con base en eso nosotros podemos entonces enfrentarnos a esas pruebas de cómo vamos adaptándonos a ese poder tribal, si realmente hacemos caso para pertenecer, cómo nos afectan, hasta que vamos creciendo, ¿no? Sin el poder tribal, sin ese apoyo, no podríamos subsistir básicamente. Claro. Por eso es tan importante para muchos el reconocimiento de la familia, el saberte que perteneces a algo y a un grupo que siempre está detrás apoyando. Claro, y lo has dicho muy bien, nos dan un sentido de supervivencia. Totalmente. En esos primeros años en que todavía no somos seres independientes. Así es. Después entonces, conforme crecemos, pasamos al segundo chakra, que tiene que ver con el poder de las relaciones. Y hablábamos que a partir de los 7 años, cuando ya abrimos al mundo exterior, pues la manera de aprender es a través de las relaciones. Surgen los amigos, surgen los amores, surgen los maestros, surge todo este entorno que a través de la relación, interacción, pues vas empezando a aprender también cosas de ti a través de ellos. Se vuelven tu espejo, se vuelven tus grandes maestros de vida. Y por eso es que las relaciones se vuelven también tan importantes en el tema de intercambio, por ejemplo, que tenemos que ver cómo nos relacionamos, a partir de dónde. Hablando de las relaciones de intercambio, pues aparece el dinero, el poder, un poco qué estás dispuesto a hacer con tal de estar con alguien, de agradar a alguien. Hablamos mucho sobre todo del amor de pareja, que es el que luego suele pegar mucho, ¿no? Claro. O los amigos, que a veces por pertenecer a un grupo, pues tienes que hacer rituales muy específicos para ser aceptado. Sí. Yo pienso en las pandillas y en todos estos grupos tan violentos que te llevan a pruebas extremas y que muchas veces tienes que hacerlas nomás por pertenecer, esta necesidad de ampliar tu círculo social y de abrirte al mundo, para después finalmente llegar al poder personal. Y esto es muy interesante porque a partir de las relaciones es como después llegas a conocerte a ti mismo. Sí, ¿no? Increíble, ¿no? Que uno pensaría que es como primero ámate tú y luego te puedes enamorar de alguien más. No, no necesariamente. El desarrollo de los chakras nos habla que primero te relacionas hasta llegar a entender tú entonces qué estás dispuesto a hacer para recuperar tu poder. Cuando reconoces entonces que tienes ese poder personal, tú sabrás si estás dispuesto o no a aceptar determinadas circunstancias que hasta ese momento has aceptado. Y ese poder personal te lleva entonces a saber que puedes ser autosuficiente, a que tu autoestima también sea lo suficientemente fuerte para ayudarte a estar en el mundo sin necesidad de depender de alguien. Aquí la cuestión básica es que tú estás contigo siempre y tú eres la mayor fuerza del universo que te ayuda a seguir. Estando bien tú, ya decides si te quieres compartir o no. Para llegar entonces al cuarto chakra, que es el poder del amor, del perdón, el poder liberador. Del corazón.
el poder del corazón, que también nos llevó una gran tarea de análisis, porque nos dimos cuenta que muchos de nosotros prevalecemos en el ámbito de las heridas y que prevalecer a veces en el ámbito de las heridas pues nos da una incluso cuestión de identidad, ¿no? Que cuando tú te relacionas puede ser que lo hagas a partir de las heridas que compartes con alguien más. Y esa es una manera de intimar muy interesante. Pero lo ideal sería que trascendieras ese nivel de heridas y te dieras cuenta que todo lo que has vivido ha sido un aprendizaje en tu vida para llegar a ser la persona que estás destinada a ser. Entonces, aquí el gran punto es cómo trasciendes todo el dolor que has vivido y cómo hacer de eso una experiencia a través del perdón. El perdón que te conecta con lo divino y que es realmente un trabajo trabajo personal muy fuerte, que no solamente es mental, sino que te lleva a un trabajo de interiorizar todo lo que te ha dolido y entonces de tener que limpiar todas esas memorias con tal de sanar tu corazón. Y cuando entonces tú logras conectar con todo ello, es como puedes trascender esas experiencias y entonces sí liberarte del pasado. Estás listo para continuar con tu vida en el futuro. Luego entonces llegamos al quinto chakra que hablamos la semana pasada, que era el poder de la voluntad. Este puente que nos une entre lo físico y lo más sublime, lo más etérico, y que hablábamos justamente de cómo todas las cosas a veces están alineadas a un plan divino, a una, que muchos pudieran decir, ¿no? Esto de el destino está como marcado y tú tienes la decisión de moverte. Yo lo visualizo así, es como que la vida es un barco que te lleva. Pero claro, dentro del barco tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes ir a una cubierta, a otra cubierta, y eso se habla entonces de libre albedrío. Pero como que el barco sabe a qué puerto va a llevarte. Y entonces el saber que tu voluntad efectivamente te va a ayudar a ser fuerte, valeroso, consciente, pero que a veces no te tienes que preocupar tanto porque hay como unas fuerzas invisibles que te van a llevar hacia al cumplimiento de tu plan divino, pues eso es también una gran ventaja. Como que te quitan mucha tensión externa. Este es un chakra, el pasado que vimos hace una semana precisamente, nos habla de una facultad que tenemos de decidir y de externar nuestras vivencias a través de la voluntad. Es un camino diario de ejercer mi voluntad. También nos libera de culpar a otros de nuestras decisiones, porque asumimos que soy yo el que permití o el que construí o el que avanzó o no avanzó. Esta voluntad la tenemos que ejercer para en un determinado momento estar seguros de que hay una fuerza superior. Si no ejercemos la voluntad también es como responsabilizar al universo. Sí. ¿No? Y decir, bueno, pues es que es mi cruz. ¿Ya para qué me esfuerzo? Si de todas maneras va a ser lo que va a ser, ¿verdad? Sí, cuando ya hemos trabajado bien con esta voluntad y vemos que las cosas permanecen desde un punto que ya no puedo yo controlar, es porque ahí viene entender que hay una voluntad superior que está recordándome solamente de mi plan, de mi contrato sagrado. Y es así como llegamos al tema de hoy. Sexto chakra. El sexto chakra. Este sexto chakra nos habla del poder de la mente. Se encuentra en la frente, en el entrecejo. El sexto chakra está relacionado con la capacidad mental y de razonamiento y con la habilidad psíquica de evaluar las creencias y actitudes propias. El chakra mental hace eco de las energías de la psique, las fuerzas psíquicas, conscientes o inconscientes. En la literatura espiritual oriental, este chakra se le conoce como el tercer ojo. El ojo de la evidencia, de la percepción psíquicas y el ojo de la sabiduría. Es decir, es el centro espiritual en el cual la interacción entre la mente y la psique pueden conducir a la visión y sabiduría intuitiva. Este chakra, por consiguiente, se le llama el de la sabiduría. Los retos que existen en este sexto chakra son abrir la mente, desarrollando una mente impersonal, rescatando el propio poder de las verdades falsas y artificiales y aprendiendo a actuar guiados por su orientación interior, haciendo una separación entre los pensamientos motivados por la fuerza y los motivados por el miedo. Es que básicamente, Lupita, hablar de este tercer ojo pues nos lleva justamente a ver más allá de lo que las formas normales te están ofreciendo.
es llevarte a ver la verdad. Y muchos dirían, bueno, es que ahí partimos, ¿qué es la verdad? Y es algo tan subjetivo que también por eso muchas veces nos hemos quedado atorados antes de preguntarnos qué es la verdad absoluta. Pero justamente este chakra, cuando te empiezas a trabajar en él, vas a experimentar muchas pruebas que te van a ir haciendo entender cómo llegas a la sabiduría. La sabiduría que no tiene que ver con conocimiento intelectual, que es algo superior, ¿no? Claro, sí. En este chakra también empezamos con saber que hay una fuerza superior que también nos puede guiar a través de la información que recibimos por medio de la mente. Pero esta mente debe de ser objetiva, debe de ser una mente en la que hagas a un lado tus propias percepciones para dar paso. Mira, la autora nos refiere que la verdad, y aquí, a diferencia de otros programas que decimos la verdad al final, aquí es importante nombrar esta verdad a la que se refiere la autora para de ahí partir a qué es, cómo se mueve el esquema de este chakra. La verdad sagrada contenida en el sexto chakra es busca solamente la verdad. Esta nos impulsa a buscar continuamente la diferencia entre una verdad y una ilusión. Las dos fuerzas que están presentes en todo momento. Separar la verdad de la ilusión es más una tarea de la mente que del cerebro. Mientras que el cerebro gobierna el comportamiento del cuerpo físico, la mente gobierna el comportamiento del cuerpo energético, que es nuestra relación con el pensamiento y la percepción. El cerebro es el instrumento físico mediante el cual el pensamiento se traduce en acción, en movimiento, pero la percepción y todo lo que se relaciona con ella es tomar conciencia, es una característica de la mente. Al tomar conciencia, la persona es capaz de distanciarse de sus percepciones subjetivas y ver la verdad o sentido simbólico de una situación. Distanciarse tampoco significa dejar de amar, significa acallar las voces motivadas por el miedo. La persona que consigue una postura de distanciamiento tiene un sentido del yo tan completo que las influencias externas no ejercen ninguna autoridad en su conciencia. Bueno, es que todo esto que dijiste, claro, porque vamos a empezar, Lupita, sí. Mira, básicamente tú aprendes de todo lo que escuchas, de lo que ves, de lo que vives y también de lo que vas aprendiendo a lo largo de la vida a través de la mente concreta, ¿no? Estudias y lees, es decir, que básicamente el cerebro, este instrumento que te permite captar como toda la energía de la física, pues es tu elemento que te conecta con el mundo. Pero hablamos algo más subjetivo, que es la mente, que te conecta con la energía. Es diferente. Nosotros procesamos todo el conocimiento que tenemos con el cerebro y eso tratas de darle una forma mental, ¿no? Ese es el punto. Entonces, cuando tú tienes una información, ¿qué crees? Normalmente todo lo que vas viviendo se va haciendo tu verdad. Pero la idea aquí es decir, ¿esto realmente es la verdad? Hay gente que ni siquiera se pregunta cuál es el sentido de la vida. Porque su cotidianidad no les da más que para tener el cerebro lleno de cuestiones básicas de cómo resolver las cosas del trabajo. Por ejemplo, si es un contador, pues cómo hacer el balance del mes, cómo presentar las cuentas que se tienen que pagar al mes. ¿En qué momento esa persona que está ocupada con toda su capacidad intelectual de ver cosas muy básicas en el día a día, en qué momento va a poder pensar en algo que no sea lo que tiene que ver ahí con lo el perceptible? Trabajo? Así es, lo tangible. Ajá. Muchos de nosotros hemos vivido así muchos años, ¿no? Estamos en esta inconsciencia de la vida, pero sin saber qué es la vida. Pensamos que la vida es esto de pararte, levantarte, bañarte, irte a trabajar, si acaso tener una familia, si la pelas bien y si no, no, pues te sigue a las mismas rutas de transporte. Claro, pero las creencias que se viven en tu hogar, las costumbres. Ni siquiera las planteas. Es como que vives en esta cotidianidad que no te deja ver que hay más allá. Las das por hecho. Hasta que pasa algo, Lupita, o llega alguien, o llega un libro como tú nos narrabas al inicio, y de pronto trastoca todos tus cimientos, trastoca todo lo que tú hasta ese momento creíste que era verdad. Y entonces te dices, ¿y entonces qué he estado viviendo hasta el día de hoy? Algo muy complejo, porque sí que te llega a tocar. En muchos casos hemos hablado que muchos de los que hemos entrado en este camino como espiritual, nos deprimimos en algún momento, o te exaltas de la emoción, o te deprimes porque entiendes que
has vivido como en un estado de inercia total que no te ha llevado a plantearte nada, absolutamente Y sabes nada. que cuando has vivido en ese estado de inconsciencia, pensando que esa es la verdad, cuando empiezas a querer mover ese esquema, hay cierta resistencia y cierta frustración que te inmoviliza, porque no es fácil separarte, no es fácil dejar a un lado todas esas creencias que formaron parte de tu patrón de comportamiento y de tu propia naturaleza, porque a tu vez tú ya diste ese tipo de creencias Como a tus válidas, hijos. claro. Una mamá, por ejemplo, o en este caso, cuando estamos en este terreno holístico, que tuvimos que dejar la educación religiosa, que tuvimos que dejar las creencias de familia para dar este paso. Pero cuando nosotros dimos este paso ya habíamos educado. Y ahora dile a Oye, tu familia. Perdón, me equivoqué, o no era por ahí. ¿Cómo cambias, no? Y además, en mi caso, mis hijos me decían, tú nos llevaste a la iglesia, tú nos enseñaste que había que comulgar, que había que escuchar misa, que había que seguir los sacramentos. Ahora, ¿cómo nos dices que no? No, pues no les digo que no, simplemente vivan su momento, pero yo ya no puedo seguir yendo a un lugar donde yo ya no estoy de acuerdo con esas creencias. Entonces existe como una duda de ¿estaría haciendo bien o no? ¿Esto es lo correcto? ¿O estaré de verdad ilusionándome con algo que después puede ser una verdad, pero en ese momento también la confundo con una ilusión? Claro. Entonces, hacer esa transición a mí me resultó de lo más difícil. Y leyendo esta autora entendí el paso siguiente que yo di y que no te das cuenta cuando das esos pasos, pero son de una naturaleza de acuerdo a este chakra, que es precisamente el empezar a tener una percepción desde afuera. Verlo ¿no? desde afuera. Desde afuera, esa es la objetividad, como salirte de todo ese ruido. O sea, yo me tuve que salir de mi círculo de amigos y observar, y tuve que quedarme percibiendo desde afuera la naturaleza que adentro se movía, como en un estado de pasividad. Mira, yo creo que como este tema es tan interesante, ahora nos lo vuelves a explicar con un poquito más de calma. ¿Y qué te parece que vamos a un corte para volver entonces con la práctica de la objetividad? ¿Te parece bien? Claro que Pues sí. no se vayan, regresamos en un momento hablando del sexto chakra y el poder de la mente. Volvemos en un momento. Ya estamos de nueva cuenta en Como Caídas del Cielo, hablando del sexto chakra y el poder de la mente. Pero antes de continuar, si me permiten, vamos a presentar a nuestra querida compañera Almita Ríos, que ya llegó corriendo como caída del cielo. Almita, bienvenida. Qué Así bueno es. que ya estás. Los vientos me habían aventado hacia el sur, pero yo dije, no, yo voy para el norte. Yo me regreso. Y por eso me tardé mucho, la verdad, pero ya estoy aquí, ya atenta y dispuesta a compartir Entendiendo. también. Y justamente retomando el tema en el que estábamos, hablábamos de este poder de la mente que nos otorga el sexto chakra y que nos va mandando a poner estas lecciones que nos van a conducir a la sabiduría a través de la objetividad. Estábamos en este tema justamente, Lupita, y tú nos estabas comentando tu caso específico de sí. cómo aplicar la objetividad en un caso, siendo mamá, cuando tus creencias anteriores habían definido ya una forma de educar y de ser en tu familia. Sí, precisamente en el bloque anterior hablamos que parte de la formación que tenemos la hemos ido adquiriendo por esas verdades o realidades que nosotros dábamos como ciertas, como son las creencias, las costumbres, y en eso pues también se mueven las ideologías y religiones. Por supuesto. El moverte de una situación que para ti es cómoda y estable y que además te daba como una seguridad en tu familia y también como un rango de crecimiento, ahora moverlo y decir, ¿saben qué? Yo ya no fusiono en estas ideas, en estas creencias, porque además una vez que las recibes de tu familia, después tú también las compartes con los tuyos. Bueno, hablábamos del poder de la tribu, ¿te acuerdas? Sí. Esa es un poco la trascendencia que vas dejando, ¿no? Ajá, y o permaneces en esa lealtad a la tribu, a las creencias, o trasciendes de lo que tu mente subjetiva te está diciendo que es la realidad. Mover en ese esquema no es nada fácil. Mi ejemplo o mi testimonio es que yo me tuve que mover
y hablar con mis hijos, decirles que ya no compartía yo esa creencia, esa religión, y claro, obtuve reproches por parte de ellos. No, bueno, claro. Porque bueno, tú nos enseñaste ir a la iglesia, a comulgar, a tener los sacramentos, a hacer esto y esto, y ahora nos dices que no. ¿Dónde está la coherencia, ¿Dónde mamá? está la coherencia? Dije, bueno, la coherencia está en que los dejo ser. Claro. Ustedes pueden seguir yendo, pero yo ya no. Entonces para ellos también fue como una perder piso, ¿sabes? Porque ahora vamos, ellos tenían también que elegir ir por voluntad o porque yo los había educado. Y aquí entré con este tema porque parte de la objetividad es salirte, moverte de ese esquema, mirar desde afuera todo lo que pasó. Para poderlo ver como en una pantalla, ¿no? Ser otra persona que Así mira es. esa película. Y al mirarme como una persona externa, poder entender los cambios que yo tuve que realizar y no verlos desde mis emociones que estarían acompañadas de culpa, de frustración y de miedo. Entonces, verlos desde afuera, pues vi que no pasaba nada, que ni yo iba a echar a perder la vida de mis hijos, ni tampoco era como algo que fuera nefasto. Y al contrario, cuando empiezas a vivir, fíjate, como empiezas a vibrar tú con estas nuevas creencias, con esta nueva apertura mental y de conciencia, vibras mejor tú y entonces educas a través del ejemplo, que es lo que también muchas veces hemos dicho. Entonces ya no tenías que estar pensando en decir un discurso que ya no sentías y mejor lo actuabas y ahí se veía la coherencia, eso te daba paz al final de cuentas. Claro. ¿No? Pero justo este es el camino de la sabiduría, ser objetivos, mirarte desde fuera para poder entender y cuestionar, yo diría también, tus propias creencias, tus ideologías, lo que te han dicho que es verdad hasta ahora, Sí. ¿no? Y porque si nos enfrentamos entonces a saber qué es la verdad, tenemos como muchas frases que nos dicen en la vida cotidiana y que todos podemos asimilar de manera intelectual. Por ejemplo, hablábamos, tenemos una gran verdad que todos sabemos y es el cambio es constante. Todo en nuestra vida cambia constantemente. Pero, ¿qué pasa con esta gran verdad, por ejemplo, cuando tienes que aplicar la objetividad a tu propia vida? Cuando te ¿Cómo viene la a ti un vives? cambio. Ajá, todos la sabemos, ¿no? Y todos la hemos escuchado y todos la solemos decir constantemente. Pero ¿qué ocurre cuando efectivamente sucede algo en tu vida que cambia lo que hasta ese momento había sido lo común y lo cotidiano para ¿Tú ti? cómo has vivido un cambio, Almita? Bueno, pues a final de cuentas siempre el cambio para el ser humano es complicado. Es una idea que te causa terror porque uno sabe y trilladamente la frase, ¿no? Todo cambia, ¿no? Pero pues siempre esperamos, ajá, sí, todo cambia, pero lo decimos como de dientes para afuera. Mientras a mí no me llegue el cambio, yo voy a estar tranquila. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a ver esos cambios? Que entonces tienes que cambiar de trabajo porque ya las cosas no fluyen para estar ahí, que entonces tienes que cambiarte de la casa. Cuando uno está en su zona de confort, en lo cómodo, ¿no? Con la pareja, con el trabajo, con la familia, etc., pues ahí uno está bien. Pero efectivamente, como todo es cambio, al final lo que uno tiene que hacer es fluir en esa verdad y comenzar a tomar esos cambios con objetividad, salirse de esa situación y empezar a ver, bueno, cuáles son los beneficios que me está dejando este cambio, porque al final ese cambio no lo puedes evitar, va a llegar. Entonces tienes de dos, agarrarlo y retenerlo, ¿no? Seguirlo como deteniendo, o realmente decir, ok, agarro este cambio y te vas por ese camino que va a Pero ser ¿cómo más sencillo. llegas a la conciencia de que ese cambio es necesario en tu vida? Claro. Siempre teniendo como esta premisa de, si no sueltas lo viejo, lo nuevo no va a llegar, ¿no? Es también como hacerte eco de tus propias percepciones. Es importante decir, Lupita, que para ser objetivos y conscientes tenemos que lograr que estas percepciones que tiene la mente de verdad entren y formen parte del cuerpo. Es decir, que si hablamos, por ejemplo, de este ejemplo, ¿no?, del cambio, y nos aterra todo aquello que nos cambia la cotidianidad, pues ¿cómo vamos a lograr vencerlo? Bueno, también sabiendo que las grandes enseñanzas o los maestros siempre nos dicen que cuando tú te sueltas y dejas ir, entonces llegará algo diferente a tu vida que te va a hacer mejor persona, que te va a ayudar a descubrir un nuevo inicio, algo que tú no conocías y que hasta ese momento te aferrabas a vivir.
Aquí siempre hay que ver que el cambio constante siempre va a traer nuevos comienzos. ¿Y cómo llegamos a eso? Con la conciencia. Ese es un punto bien importante, porque cuando tú tienes conciencia, entonces tienes la capacidad de soltar lo viejo para entonces agarrar lo nuevo. Y este conocimiento, bueno, pues comienza a hacerte, te comienzas a ser más responsable, te comienzas a dar cuenta que lo que hoy vives, al final tiene un constante cambio y que algo nuevo vendrá. Ya ni siquiera es que le pongas es algo bueno o es algo malo, simplemente que algo bueno vendrá. Entonces, tomar conciencia significa vivir por completo en el momento presente. Yo creo que esa es la gran clave. Sabiendo que ninguna situación ni persona será exactamente igual al de ayer, ni siquiera al de mañana. Lo que vivas hoy, ni siquiera mañana o en 10 minutos va a ser igual. Entonces, cuando se produce un cambio así, nos esforzamos en interpretarlo como una parte natural de vivir y de fluir en nuestra vida. ¿Qué dirías que es la conciencia entonces? Sí, fíjate que estaba pensando en eso, dije, ok, es muy bello lo que estamos comentando ahorita, que es elevar tu conciencia, pero ¿qué es la conciencia? Yo diría, Lupita, que estar atento a lo que piensas en cada momento del día. Pues estar en el momento presente. Estar en el momento presente, pero darte cuenta es qué estoy pensando sobre esta situación, qué estoy percibiendo sobre esta situación, que obviamente tener una atención plena es a lo mejor no llegamos a ese nivel todavía, pero para mí la conciencia sería revisar en ese momento, en cada momento que tú estés atento, qué está pasando por tu mente. ¿Será la conciencia la que es como esa lamparita que nos da discernimiento para saber esto sí me conviene, esto no? ¿Es actuar de manera consciente? Claro, porque ya tomas tus decisiones con esa conciencia de decir, si tú tomas una decisión, conscientemente vas a saber que vas a traer unas consecuencias. Y entonces actúas y la tomas. Si lo tomas inconscientemente, como dicen por ahí, como el borras, entonces cuando te viene por ende la consecuencia, entonces ya dices, híjole, es que yo por haber tomado esta decisión, y entonces empezamos a decir, ¿no?, que tal vez los astros no confabularon a mi favor y por eso me fue mal. Y en realidad no es que los astros, no que tu buena o mala suerte. En realidad es que no somos conscientes de esas decisiones. Claro. Y la conciencia, además, un punto bien importante. ¿Cómo soy consciente en el aquí y en el ahora? Respirando. La respiración, que es un punto que casi no tocamos, pero la respiración es importante para que tú estés consciente. Si tú verdaderamente respiras como debes de respirar, que es profundamente llenando tus pulmones, entonces te vas a hacer más consciente. Si tú, por ejemplo, estás en un momento de caos ahorita en tu vida y ya no le hallas ni pies ni cabeza, entonces si tú te pones en un momento a meditar, pero no a meditar en que te caigan del cielo estrellas y te vayas a viajar y ya me fui a un gran viaje. No, es que te pongas en silencio y respirando largo y profundo unos minutos, entonces te vas a traer a tu conciencia. La conciencia no te lo da el gurú que está ahí enfrente, no te lo da el maestro que te inició. La conciencia te la das tú. Puedes tener 100,000 iniciaciones, puedes tener 10 cursos, ¿me explico? Y puedes incluso volar al infinito y regresar. Pero si tú no tienes conciencia en el aquí y en el ahora, todo eso no te va a servir. Pero tu respiración es importante para que entonces observes. O sea, si no actúas de manera consciente y suponiendo en el caso tú nombras una meditación, pero la respiración es también parte de nuestro diario. Claro. Cuando nosotros estamos enojados o estamos emocionalmente motivados, nuestra respiración fluye de una manera inarmónica. Cambia completamente. Cambia, ajá. Sí. Simplemente cuando estás llevando una conversación a términos un poco fuera del lugar, tu respiración cambia. Cuando tomas conciencia de que tu respiración equilibra tus emociones, que no necesariamente es sentarte a meditar, sino en ese momento estoy respirando de acuerdo a mis emociones y te conectas con que tienes que equilibrar tus emociones, tu respiración cambia. Es llevar a la respiración a un hábito normal de tu vida, no nada más cuando nos sentemos a meditar. En cada momento de nuestra vida tenemos que aprender a respirar. Qué buena aportación has hecho, Almita, porque eso es básico para elevar el nivel de conciencia. Y quería poner un ejemplo también.
en el metrobús, en el metro. Generalmente en horas pico vas muy molesto. Haz esa prueba. Recuerda, tengo que respirar largo y profundo, y comienza a respirar largo y profundo, y entonces las cosas van a fluir de diferente manera. Yo desde que manejo Reiki aprendí a respirar. Claro. Y eso me ha ayudado muchísimo a manejar mis emociones. Me comentan algunas personas, ¿por qué no te sales de tus casillas? Y les contesto, porque respiro. Eso es importante. Ojalá pudiéramos todos hacerlo, como ustedes dicen, un hábito constante, ¿no? Claro. Cambiaríamos y Acuérdate dominaríamos. que todo lo que tú quieras lograr se logra primero a base de hábitos. 40 días mínimo, Sí. con atención y conciencia. Ya después lo haces de manera normal y natural. Claro, porque fíjense qué interesante, estamos hablando de cómo el poder de la sabiduría también se nos va abriendo a partir de este sexto chakra. Entonces vemos que dos elementos fundamentales que necesitamos aplicar y trabajar desde ahora es la objetividad y la conciencia. ¿Cómo hacer para empezar a ser objetivos en decisiones y situaciones de nuestra vida? Ya vimos cómo ser conscientes, pero ahora, ¿cómo intentar ser objetivos también cuando suceden cosas en nuestra vida que nos sacan de nuestro centro y nos llevan al extremo? Explícanos lo que comentamos en Entrecorte. ¿Te acuerdas Sí, de claro. mirar desde afuera? Mira, Explícanos, por favor. efectivamente, yo creo que esa es la gran parte también que tenemos. Ser objetivos significa mirar una situación sin que te afecte la emoción en ese momento, poder salirte de ella, abstraerte de la situación y poderla ver como a la distancia. Este pequeño ejercicio que les pido que piensen todos y que lo intentemos en cualquier situación que nos esté moviendo en nuestra vida, de verdad nos da perspectiva, que es lo que buscamos. Es una forma de medir la distancia entre lo que está pasando y la consecuencia que puede haber, para que al final de cuentas nos demos cuenta que puede pasar de todo y al final, ¿qué creen? No pasa nada. Es por esto que algunas personas viven un cambio y se quedan estancados en la negación de ese cambio y en la frustración y en el enojo toda la vida. Sí. La pérdida de un familiar, la pérdida de un trabajo ha sido motivo para que algunas personas se queden estancadas ahí en no aceptar ese cambio y como si el estar enojado fuera a traer de regreso mi trabajo, ¿no? Hubo tu status quo. ¿Por qué te enojas y por qué te genera tanto estrés? Porque en el fondo, Lupita, esta incertidumbre de no saber qué va a pasar es lo que te causa miedo. Y ya sabemos que el miedo es finalmente lo que te frena de cualquier desarrollo en todos los sentidos, ¿no? Estamos hablando de un desarrollo espiritual, pues el miedo es lo que más te frena. Entonces, esta incertidumbre de ¿y qué va a pasar? Y pensar que tú estás solo en este universo es lo que te da un pavor total y miedo. Cuando tú tienes la certeza de que entonces hay un contrato, hay un plan de vida y de que algo va a pasar que te va a llevar al lugar donde tienes que estar, eso también te da paz. Y eso es justamente lo que habla la sabiduría, el saber que después de cada situación viene un nuevo inicio, viene algo nuevo, algo diferente. Sabes, también aquí con respecto a la objetividad, la autora ponía un ejemplo de que un paciente de ella estaba muy preocupado porque le aterraba llegar a su trabajo y que le dijeran que ya estaba no, despedido. Y entonces ella le comentó, le dijo, bueno, vamos a imaginarte liberándote de ese de estar aferrado a ese trabajo. Y entonces visualiza que tu trabajo es como una gota del océano, mas no es todo el océano. Entonces visualiza que el día de mañana llegas a tu trabajo y te despiden. ¿Cómo lo sientes? Entonces él ahí dice que se siente liberado, porque claro, le deja de dar el poder a esa situación. La ve como esa gota. Claro, y la objetividad también es esto, la comprensión de que ninguna cosa, ninguna persona, ningún grupo de personas puede determinarte el camino de tu vida. O sea, ponemos toda nuestra vida en el trabajo. ¿Qué voy a hacer sin él? No, realmente velo como una parte de tu vida. Así que cuando se produzca un cambio, porque pues obviamente es la dinámica de nuestra vida, y este cambio simplemente llega porque nos está empujando a que avancemos. No nos podemos quedar ahí estancados. Entonces, si no hay cambio, no avanzo. Entonces, podría parecer que un grupo de personas conspira a que tú tengas un mal día, ¿no? O que los astros conspiran a que tú tengas un mal día. Sí. Pero eso es solamente una ilusión. Lo que nos dicen es, salte de esa ilusión para que no quedes cautivo en ella, para que no te agarre el miedo. Y entonces pon la objetividad.
de ver que nada ni nadie tiene el poder de decidir tu camino. Es que eso también aterriza con las heridas del alma y con esos maestros que cuando conectas con tu chakra 6, esos maestros que llegaron a tu vida para enseñarte algo, terminas por agradecerles que te hayan ayudado a moverte de tu zona de confort. Pero sabes, estás develando justamente el poder del sexto chakra. Wow. Cuando tú eres capaz de ver, pero no con los ojos físicos, sino con los ojos de la emoción. Ni los ojos de la emoción. Pero ¿qué les parece que sobre esto volvamos a recapitular ahorita que regresemos de un corte? Y mientras, pues, ya estamos de vuelta aquí en Como Caídas del Cielo, continuando con nuestro tema del sexto chakra, y nos quedamos muy atentas en esta parte de la objetividad y de estas ilusiones. Normita, volvemos a un punto bien importante que ya habíamos tratado hace varios programas. Esto de las ilusiones, del poder, de poner todo nuestro poder en algo falso. Bueno, es que cuando hablamos de las ilusiones, a mí automáticamente se me vino a la mente, fíjate tú, el mito de la caverna, que tanto hemos comentado. Y tiene que ver mucho con la manera en que nos han controlado nuestro poder. Así, todo este desarrollo y evolución humana de cómo vamos avanzando nuestra conciencia, cómo nos vamos poniendo en el momento presente, cómo vamos dejando de preocuparnos por muchas cosas y vamos atendiendo lo que es verdaderamente esencial. Y por supuesto, regresó a mi mente el mito de la caverna. Todas estas ilusiones que nos van atando al fondo de la caverna y no nos permiten ver que hay algo más allá. Lo hablábamos hace un momento, Lupita. Nos mantiene esta maquinaria, incluso económica, política, social, nos mantienen anclados a una realidad donde básicamente lo único que prevalece es el trabajo, el tener dinero para poder seguir consumiendo y produciendo en esta máquina donde uno mismo, el ser humano, se ha llegado a convertir en eso, en una mera maquinaria de intercambio, produces y consumes. Entonces pareciera que el ser humano ha dejado de ser humano y se ha vuelto una máquina. Y eso es el poder de la ilusión. Mientras uno no tenga ese parar un momento del día, respirar y tomar conciencia y ver cuáles son las realidades que te persiguen, tú no vas a poder cambiar ni preocuparte de otra forma que no sea el tener para comer, vivir, vestirte, viajar y tener amigos, irte de... Y tener miedo. Y tener mucho miedo, porque entonces si te quitan el trabajo, a los amigos, a tu pareja, pierdes tu status quo y luego ¿qué queda de ti? Aparentemente nada, no. Y por eso nadie. los cambios duelen. Por eso los cambios te aterran y te duelen. Más que te duelen, te aterran, Lupita. Tú no quieres que se... O sea, Lupita, lo dijo Almita muy bien hace un rato. Tienes una pareja, tienes un buen trabajo y ¿sabes qué? Ni respira con tal de que no se vaya a mover, no sea que lo pierdas. Y luego, ¿qué vas a hacer tú solo con esa realidad que quede? Porque además la realidad que te envuelve es de consumismo y ya no vas a estar en el nivel de ese consumismo. Eso es lo que te digo, quedas como fuera del status quo. Y entonces, ¿cómo vas a perder tú tu poder y tu status quo cuando es lo único que hay? Cuando entonces en tu ambiente te presentan como que esa es la única verdad, por supuesto que te aterra saber que no vas a tener para pertenecer a ese lugar. Es como que sales exiliado y luego, ¿a dónde te vas? ¿Cuáles son estas otras ilusiones falsas? Bueno, estas otras, el dinero, la religión, salud, ¿sabes? La religión, la parte de tu salud también, porque es que ahorita se me vino algo a la mente. Tienes mucha razón, yo te voy a ayudar. En este caso de la salud, por ejemplo, ¿cómo nos controlan con las famosas vacunas? No, si no todo. te pones la vacuna, entonces te va a dar ETC y X, ¿no? Entonces ahí vas y te pones, ¿no? Entonces nuevamente le estás dando el poder a eso, la religión. Como a todos nos traían hasta el copete de que el cielo y Dios, si tú no hacías las cosas, entonces, híjole, te pasó eso porque Dios te castigó. ¿A qué grado? Ay, no te vas a ir al cielo, te vas a ir al infierno. Un terror. Un terror, claro. ¿No? El dinero. Es que si no tengo dinero, entonces no valgo nada, ¿no? Entonces, todas esas ilusiones, ¿no? Del cómo me vea, le damos todo el poder a lo de afuera. Y hoy recuerdo mucho esta parte, leyendo un libro de Cábala, que ahí también habla mucho de esto, cómo todas las filosofías coinciden. Sí. Habla mucho de que esta cábala, que se llama cábala astrológica, astrología cabalística, dicen que se diferencia mucho de la astrología común que hay,
Porque la astrología te dice, depende del sol y del planeta, entonces te vas a mover así, y así lo crees, o nuevamente vuelves a poner tu vida en esa ilusión. Entonces, si todo salió bien, fue gracias al sol. Si todo salió mal, no fue gracias a la luna, ¿no? Al clima o no sé y quién. la cábala, la astrología cabalística te dice, no, aquí no, fíjate. Aquí tienes que saber que lo que tú hagas es responsabilidad tuya. Que lo que tú muevas es responsabilidad tuya. Nada tiene el poder sobre ti a menos que tú se lo des. Como dice esta autora. Nuevamente, te dan responsabilidad. Qué Claro, miedo, porque entonces claro. ser responsable ya no te deja echarle la culpa a nadie. Claro. Eres tú y tus consecuencias. Claro. Y es que al liberarte de esa matrix o al liberarte de esa realidad que te muestran estos amos de la caverna, también descubres que ese mundo ya no te afecta, que no ejerce ningún control sobre ti. Estás Así en es. paz. Puedes asumir una actitud de paz sabiendo que algo nuevo está por venir y que nada que no te hubiera correspondido se hubiera movido, sino era el momento justo de tener un cambio diferente en tu vida. Claro, lo que Sí me lo encantó, asumes diferente, Sí, fíjate. lo que me encantó de esta autora es esta frase que dijo, todas tus situaciones velas como una gota, no las veas como todo el mar. Y eso te llena de tranquilidad. Eso es ser objetivo. Claro, porque dices, o sea, tú lo ves como el mar, se me va el mar y ya me quedé sin nada. No, velo como una simple gota de todo el mar que existe. Así es justamente como vamos tomando conciencia, poco a poco, asumiendo estos pequeños cambios que surgen en la vida, enfrentándote al misterio de ¿y qué va a pasar? No lo sabemos, entonces actúas, lo enfrentas y luego descubres el resultado que te venía a traer. Claro. Y esa es la forma justamente de ir tomando conciencia, estar esperando como que... Yo la verdad es que sí lo viví, ante la pérdida de trabajo dije como niño chiquito. ¿Tú ¡qué cómo lo emoción! viviste, Normita? Justamente así, como un niño chiquito de qué emoción, y ahora qué regalo nuevo tendrá la vida para mí, ¿no? Claro, Es como, claro. ¿con qué me va a sorprender? ¿Hacia ¿Y qué tú crees camino que me a ti voy a te mover? empujaron o tú...? Sí, yo creo que estaba demasiado cómoda y me dijeron, ya es momento, ¿eh? Y me hice pata mucho tiempo hasta que ya deja de hacerte pata, ahí te va. Claro. Y entonces me mueven del lugar donde ya no pertenezco, porque ya no aporto, ya no crezco, ya no pertenezco ahí. Pero definitivamente es cómo vas a enfrentar tú cada situación que ocurre en tu vida. ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde qué sentimiento? ¿Desde qué emoción? ¿Desde qué poder de tu mente vas a utilizarlo justamente para enfrentar entonces ese gran misterio que está por venir? Y si lo enfrentas con miedo, pues ya sabemos que la consecuencia es que vas a tener resultados basados en el miedo. Sí, y esto es bien importante. Fíjate que te das cuenta cómo tumores, cáncer, enfermedades bastante intensas vienen del hecho de que no te haces caso, de que no escuchaste tu intuición, de que, claro, por el miedo te agarraste de esa liana y ahí te quedaste. Entonces esa liana pues ya te sacó ampollas, ya te hizo la piel trizas y no la soltaste, entonces de ahí provienen enfermedades. Fíjate, Lupita, Almita, justamente que los miedos principales que tienen que ver con este chakra es esto: la resistencia que tienes de mirar a tu interior y sacar realmente cuáles son tus verdaderos miedos, tus verdaderas creencias. También tienes este miedo a la verdad cuando tú te aferras y la razón está obnubilada. Oye, yo tengo muchos conocidos, sobre todo personas de edad adulta, que ya les cuesta tanto trabajo cambiar que se aferran a su verdad. Entonces, para ellos, la verdad que recibieron de sus padres, de sus maestros, de sus amigos, es la única verdad y no se abren a algo nuevo porque no vaya a ser que sea cierto. Y luego, ¿qué hacen con todas sus creencias? ¿A dónde las depositan? Es preferible morirme con ellas que aceptar un cambio. Por supuesto. Mucha gente también se resiste a cambiar por el miedo al juicio que pueda hacer la gente de ellos. Lo que tú enfrentaste, Lupita. Tú decidiste confrontar un sistema que ya no encajonaba contigo, pero lo asumiste valientemente. Hay gente que no, que por el miedo al juicio y al qué dirán, prefiere mejor ni moverle, quedarse ahí a lo mejor en una doctrina, en una situación que no le va a representar mayor crecimiento, pero ni en su vida ni nada, pero porque no lo va a confrontar con nada. Claro, se dan cuenta cómo necesariamente tenemos que pasar por todos los chakras, porque para hacer un cambio, para soltarte de esa liana, para soltar ese trabajo o lo que sea, necesitas tener también mucha fe, mucha confianza en ti, ¿no? Mucho poder en ti.
Es parte del desarrollo. Y esto nos hablan de los chakras que hemos pasado desde el primero hasta el quinto. Por eso es que no podemos saltar, yo siempre lo he dicho, no puedes saltar del escalón 1 al 10. Tienes que pasar por cada escalón, porque no, si no lo haces así, te vas a dar en la torre, no vas a construir cimientos. Y todos estos cursos que nos hablan de ven y activa tu tercer ojo, yo diría, piénsenlo bien porque claro que lo vas a activar y no lo vas a activar nada más para ver gente muerta, ¿no? Lo vas a activar para todo esto. Tu vida se va a mover de una forma de la que si no estás preparado siendo fuerte, teniendo tus bases, aceptando lo que eres, amándote, teniendo fe, entonces uno se va y se pega contra la pared, pero solito. Claro. No olvidemos entonces que el sexto chakra te va a poner siempre a prueba lecciones que te van a conducir a llegar a la sabiduría. Por eso puedes hacer acopio de las fuerzas que tienen asociadas a este chakra. Claro. ¿No? Y las fuerzas pues son las capacidades y habilidades intelectuales que puedes tener, la capacidad de evaluar las percepciones conscientes e inconscientes que también tienes, cuál es la receptividad que tienes de la inspiración, cuáles son los actos de creatividad de los que estás dispuesto a iniciar y cuál es la forma de tu razonamiento intuitivo, tu inteligencia emocional. Todas esas son herramientas que te proporciona este chakra para llegar a superar todas las lecciones tendientes a encontrar la sabiduría interior que subyace en ti. Y además, uno de los pasos a los que nos lleva, uno de los pasos, porque hay varios, nos da tiempo, este tema no lo vamos a alcanzar a ver en este solo programa, pero sí nos da tiempo de entrar a otro segundo nivel de este chakra. Lo vamos a comentar y la siguiente semana vamos a hablar de los otros niveles. Uno de esos niveles es la conciencia y su conexión con la curación, de la que tú venías hablando hace un momento, del cuerpo físico, el reconocimiento de qué proyecciones de la mente han hecho que yo creara todo tipo de emociones que después me llevaron a una enfermedad. Por ejemplo, la depresión no solo afecta la capacidad para sanar, sino que deteriora directamente el sistema inmunitario. El enfado, la amargura, la rabia, el resentimiento, todos estos obstaculizan tu proceso de curación. Cuando nosotros damos permiso a que esas emociones sean las que controlen nuestra vida. Aquí entonces viene la voluntad de sanar, que tiene un enorme poder, y sin ese poder, esta enfermedad que nos está aplastando, pues nos rebasaría. Uh-huh. Sin embargo, ejerciendo ese poder, esa enfermedad puede salir de nuestro cuerpo inmediatamente. Gracias a esa manera de entender y de ver que yo puedo ser objetiva y salirme de ese enfoque para mirar de otra manera. ¿Qué fue lo que te generó esa situación, no? Mira, es como ni siquiera es ver el pasado, no. Sino a partir de tu presente, no permitir que te envuelvan esas emociones. Y ahora sí emplea ahí, no como una manera de ver al pasado, sino en tu presente. Lo vi como una generación justamente por el aspecto de aprendizaje de la lección que te da el pasar por esa enfermedad, ¿no? Bueno, pero también el tener ya ese equilibrio en tu chakra 6, ahora te permite ver la vida de una manera objetiva y ya no tener que pasar por ser parte de un esquema emocional en el cual tú te desenvuelves y después viene, por consiguiente, la enfermedad. No es que te hagas inmunes a las enfermedades, tampoco estamos hablando de que te vuelvas el ya no todopoderoso. Va a pasar nada, ¿verdad? No, sí es simplemente unir la mente y con el corazón, porque, bueno, de verdad que a mí aquí me aterriza con muchas ideas, que también en la parte holística, también nosotros empezamos a temerle a la enfermedad y a verla como una separación de la espiritualidad, y no necesariamente. O te preguntas, ¿por qué un maestro tan espiritual también se enferma, no? Cuando se supone que tiene este grado de conciencia tan elevado. Pues se enferma porque simplemente el hombre tiene emociones, porque el hombre tiene conciencia, porque el hombre tiene miedo, y entonces porque el hombre tiene ciertos patrones de conductas arraigados en su psique y que salen por donde puedan salir. Claro que dedicarnos a esto no quiere decir que entonces ya inmune para todo. Ya serías de otro planeta. ¿Sabes qué? Creo que al contrario, Lupita.
más uno se enferma porque saca toda la basura de su psique. Bueno, estás más dispuesto a vivir estas Por supuesto. crisis curativas más seguido, por lo menos para ir limpiando. Claro, porque además esto no significa el que tú estés en un crecimiento espiritual que ya no te vas a enfermar, que ya no vas a pasar por ese tipo de emociones que te pueden en un momento dado sentarte y aislarte un poco de tus grupos, de tus amigos. No, esto también es una idea errónea. Así es. Es también el creernos ya que como personas ya no nos vamos a enfermar, es una idea errónea que también nos lleva a crearnos una ilusión de ser todopoderosos. Exacto. Y caes en el error de la ilusión. Claro, la enfermedad, sin embargo, es un camino entonces, cuando llega a suceder con esta visión de la sabiduría, es un camino de crecimiento. Es un camino de reconciliación e incluso la familia se puede nutrir de la sabiduría de un enfermo. Claro. En esos momentos de enfermedad, una persona que se reconcilia, que busca entonces ponerse en paz con su entorno, trae una enseñanza enorme a toda la familia. Y se sane o no, independientemente de cuál sea el resultado, el aprendizaje que puede llevarse él y su entorno. En lo subsiguiente, la familia entera va a buscar relacionarse sin este tipo de sentimientos negativos, de frustración, de ira, de resentimiento, porque vieron que no vale la pena. Así es. Que al final del camino no vale la pena. Aprendes mucho, por eso toda enfermedad es una oportunidad de crecimiento. Si tú cuando te diagnostican una enfermedad, sea la que sea, lo tomas de la manera catastrófica, entonces ya te perdiste una oportunidad de crecimiento y de tener conciencia de ti. Si lo tomas en la parte de decir, ok, esta enfermedad me va a ayudar a que yo me conozca. A ver, entonces, ¿de dónde salió o qué es lo que no he resuelto en mi vida que me está provocando esta enfermedad? Ya lo ves con esta visión Claro. de la sabiduría del Y entonces ya chakra no 6. le pones la culpa, es que me hicieron brujería, es que como no cumplí, Dios me castigó. Es que Todo de fuera. me pusieron, tienen envidia. Me tienen envidia. Es que comí tacos ahí en la esquina, entonces ya por eso me dio la no sé qué. Es que la pandemia, es que Había malas vibras. Malas vibras, me vio feo, me Todo lo de envidia, fuera. ¿no? Todo lo de afuera. Cambia tu percepción. Y Completamente. fíjate que también esto es bien importante. Si muchas cosas confabularan, supongamos, ¿no? Que hay gente Ajá. que te quiere hacer mala onda, ¿no? Sí, Si se no vale. fuera el momento, si no fuera el momento de tu cambio, esas cosas no actúan sobre ti. Así Sí es. es cierto, Almita. Claro. Totalmente. O sea, Pero si estás atento te enganchas y algo claro, pasa, algo ¿no? pasa. Pero aunque sí sea Normita, si no es momento de tu cambio, a Normita la quieren correr. Entonces todo el mundo se pone, ¿no? Vamos a correr a Normita, vamos a meter la pata. Si no es tu momento de cambiar, eso no pasa funciona. nada, lo sé. Algo sucede, y como lo hemos sabido, algo sucede que no se dan las cosas y tú sigues en ese punto. Cuando entonces, si es tu momento de cambio, claro, va a coincidir, y agradécele a las personas que te ayudaron a que tú fluyeras y salieras de Así ese bache. Cambia la perspectiva sin duda alguna cuando sabes cómo es el proyecto de vida, cómo es el plan de tu alma. Cuando Claro. tú tienes este conocimiento que puede provenir de manera intelectual o muchos grandes maestros canalizado, bueno, el chiste es que tú empieces a vivir todas esas creencias que vas teniendo como verdades universales. Claro. ¿Y qué les parece que vamos a dejar el tema hasta Sí. aquí? No, nos da mucho más para comentar, lo comentaremos la semana que viene. Almita, ¿quieres cerrar con algo también? Sí, mira, yo quiero que se queden con esta conciencia de comenzar a examinar su vida desde ustedes. Abran esa caja de Pandora, comiencen a ver en dónde estoy mal. En verdad, comiencen a agarrar esa responsabilidad en ustedes. De verdad que no pasa nada. Enfrentemos nuestros miedos, hagamos nuestra tarea. Y recordar, todos experimentamos y continuaremos experimentando cambios, relaciones y acontecimientos que únicamente nos van a llevar a reexaminar nuestra comprensión de nuestra realidad. Así que ahí les dejamos esta tarea. Muy bien, me encanta esta tarea porque además yo también la voy a hacer Sí. para ver cómo me estoy moviendo ahora con los cambios, ahora cómo los percibo, ¿verdad?
y también conectarme más con esta. Pues ya estamos aquí de regreso para continuar con el tema del sexto chakra, pero sí, fíjate, Normita, el llegar al sexto chakra, estamos hablando de ir acumulando conciencia, de ir dejando atrás todas esas etapas de nuestra vida que nos lastimaron tanto, que nos llevaron a un crecimiento que solamente al llegar a este momento a la madurez y la sabiduría del sexto chakra podemos voltear y agradecer. De alguna manera, todo lo que se fue viviendo nos permitió ir dejando atrás, ir soltando todo aquello que realmente era parte de un proceso evolutivo, pero que hasta que llegar en este momento a este chakra es cuando nos conectamos con la sabiduría de Dios o con la sabiduría del cosmos, la sabiduría divina, para encontrarnos entonces con el poder de la mente. Así es, Lupita. Y no es esa sabiduría que todos pensamos que es a nivel como, ¿cómo podemos decir? Esta sabiduría intelectual en la que una persona muy docta, que ha leído mucho y que se ha instruido mucho pueda tener, sino es verdaderamente esta conexión con algo sutil, más elevado, que te conecta con todo lo que hay en el universo. Es realmente esta sabiduría universal, intuitiva, superior, a la que todos accedemos en algún momento de nuestro desarrollo, o deberíamos de acceder, y que marca un poco lo que los grandes sabios dirían el nirvana, la iluminación. Es como llegar a ese punto de iluminarte para saber realmente trascender la ilusión y llegar a la verdad. Sí, en este camino pues hablamos la semana anterior acerca de haber desarrollado la objetividad. ¿Qué es la objetividad? Pues hacerme a un lado, ¿no? Mirar desde fuera los eventos para realmente verlos en la medida justa. Y tú, Almita, comentabas también la semana pasada acerca de ver no el mar completo, sino ver esa gota del mar. Así es. ¿No? Viendo ese ejemplo de la autora. Sí, justamente es que todas las experiencias o vivencias que tenemos en nuestra vida no las veamos como el mar entero, sino las veamos como simples gotas de ese grandioso mar. Y esto nos va a ayudar mucho a que si, volvemos al ejemplo, si necesito cambiar de trabajo o tengo miedo a cambiar de trabajo, porque si obviamente piensas, no tengo trabajo, mi vida se va a volver catastrófica. No es así. Ahí estás viendo tu trabajo como todo el mar, como que ya no existe nada. Como que es tu única misión en la vida, ¿no? Trabajar y producir. Ajá. Pero si lo ves como una simple gota, te da mucha paz, porque entonces vas a ver, esto es una simple gotita en medio de toda la inmensidad. Y entonces, bueno, como este trabajo puedo tener miles de opciones. Lo que pasa es que a veces nos perdemos mucho en justamente estos miedos. Y este chakra es lo que también nos hace ver nuestros miedos. Nos lleva a estas grandes profundidades de estos miedos. Entonces, es un chakra que también nos habla mucho de la entrega, de realmente soltarme y confiar. Ya hablaremos más adelante de eso. Pero sí, profundamente, nos muestran muchos miedos. No en vano, es un chakra que se encuentra justo en el entrecejo y que es llamado el tercer ojo. ¿Sabes? Porque también el llegar a la conexión con este chakra, de todas las experiencias que has vivido, también has creado ya esa mente impersonal de la que veníamos hablando. Has aprendido a respirar, has aprendido a ver desde fuera y has aprendido a estar en silencio, que es uno de los dones o de los atributos por excelencia del ser humano cuando ha evolucionado de tal manera que el quedarse en silencio no es un agravio ni es verse involucrado en conflictos. ¿Sí? El quedarse en silencio es un proceso de día a día, porque te permite observar. Mis alumnas, vibración 6, que hablábamos ahí numerológicamente cuando hablamos de lo que ellas vienen a aprender, digo, el gran sentido del aprendizaje de una persona que ha evolucionado en su conciencia es aquella que ha aprendido a escuchar, ¿no? Porque aprendió del silencio, aprendió a escuchar y entonces puede escuchar esa voz del cosmos, esa voz divina o ese ser superior que está dentro de sí, y esa voz que escucha realmente desde afuera es la que acalla todos esos miedos internos que tiene. Fíjate que por eso es tan interesante el recorrido hacia la sabiduría que nos da esta conexión con el sexto chakra. Yo estaba pensando ahorita que lo estaban comentando,
qué complicado es llegar a este punto de conciencia de la necesidad del silencio para nuestra alma, para nuestro ser, porque normalmente estamos tan embelesados en este mundo material que nos da terror quedarte en silencio. Tú llegas a tu casa y no sé si lo han notado, pero normalmente obsérvense, es parte de esta conexión, pero yo durante mucho tiempo no me daba cuenta, más bien vivía en la inconsciencia de que llegaba y tenía que prender necesariamente la televisión o el radio con tal de no sentir soledad. No me daba cuenta de eso hasta que empiezas un trabajo, obviamente, de autoconocimiento y de tomar conciencia y dices, y bueno, ¿yo por qué hago esto? Actúas por inercia a través de la mente, como tú decías, de la mente personal, de la que has desarrollado con tus costumbres, con tus ideas, y estás en una inconsciencia tal que ni siquiera te planteas a decir, ¿por qué actúas así? Ya lo haces como por impulso. Pues incluso hasta para dormirte es pues común que prendas la tele o pongas un sonido para que te vaya arrullando ese sonido, porque no podemos estar en silencio. Pero te da miedo, te das cuenta, te da como pánico quedarte con tus pensamientos, descubres cosas que nunca te habías planteado. Y hablando de los miedos, pues justamente tienes miedo a observar lo que hay en tu mente que está revoloteando, y para no oírla, te llenas de todo este ruido externo que te evita entrar a tu interior, y que es uno de los retos que encierra el desarrollo del sexto chakra. Claro, una vez me decía una maestra, porque yo le decía, es que de alguna situación yo le decía, yo tengo miedo de esto. Y ella me decía, en realidad no es miedo a eso, en realidad es miedo a ver el gran potencial que eres y que tienes. Uh-huh. Y eso para mí cambió el panorama, porque entonces ya comencé a ver, y efectivamente, esos miedos que nos ponemos, que al silencio, que al yo no estar sola, en realidad son las persianas que están cubriendo el ventanal, que es el que te muestra todo tu potencial. Y es eso, cuando tú estás en silencio, y hablando de este sexto chakra, cuando tú estás en silencio, ya callas y estás en ese chakra, lo estás conociendo, te estás conociendo, claro que se despiertan muchos miedos. Claro. Ese chakra es muy poderoso. Hemos oído videntes, todos los poderes psíquicos habidos y por haber. Bueno, pues así igual, como es de poderoso, también tiene otro lado. Recordemos que es dualidad. Entonces, si es así de poderoso, ahora velo hacia el otro lado, que también te muestra de tantos miedos que hay ahí. Pues es que el bien que nos puede mostrar precisamente es esa evolución de la toma de conciencia. Los cambios que vengan después, una vez que estamos vislumbrando la experiencia de este sexto chakra, nos permite soltarlos, dejarlos fluir. El cambio, comentábamos también la semana pasada, el cambio de trabajo, el cambio de una costumbre, el dejar atrás, ¿no? Formas de vida. Y una cosa muy importante que también el cambio incluso de reconocer tu propio cuerpo físico, que también está cambiando, porque la autora nos lleva también a reconocer la conexión que existe este chakra con la curación. La semana pasada hablamos un poquito de este tema, ya casi al final, en el sentido de que con la misma mente tú puedes bloquear esas enfermedades que hayas generado por tus emociones. Ya sabemos que las enfermedades son producto de nuestras emociones, pero esas emociones tuvieron un origen. Ese origen fue en la mente. Entonces, cuando tomas conocimiento de cómo es tu pensamiento, pues te haces más asertivo en tus emociones. Y claro, hay más posibilidades de que la enfermedad misma se detenga o se vuelva, o en esos momentos sane. Por eso es tan importante ir educando la mente, Lupita, dado que es la conexión directa con este sexto chakra, que es el tercer ojo, que es la evidencia. Educar la mente con pensamientos positivos, que hemos dicho últimamente que es la clave para tener una salud, es fundamental, porque ya vimos que la mente pareciera que tiene vida propia, la loca de la casa, que piensa un montón de cosas que nunca para, que nunca tiene paz. Y entonces este proceso de ir aleccionando tu mente hacia la conciencia, hasta llegar a la conciencia universal, pues es un poco el proceso que todos tenemos que ir como innovando, que tienes que ir viviendo, que tienes que ir vivenciando, y la vivencia es la que te va a dar la experiencia, y a través de la experiencia podrás obtener conciencia. Ahora bien, no nos habla tampoco de ser inmune a las enfermedades, porque tienes desarrollado este chakra, ya no te vas a enfermar.
No, es tener una visión diferente de una enfermedad. Porque también el cuerpo físico como tal, al no ser el cuerpo físico, no ser eterno, pues se tiene que degradar. El cuerpo físico también va perdiendo su fuerza y tiene que ir cambiando, ¿no? Es aceptar esos cambios con tranquilidad, con no resignación, sino con la madurez, incluso de que hacia dónde te lleva esa enfermedad. Si en otro momento la enfermedad nos viene cuando estamos sujetos a un chakra 3 emocional o a un 2, pues esa enfermedad lo único que va a generar va a ser más enojo, ¿no? Arraigarnos más, encolerizarnos más con nosotros mismos y por consiguiente generar más enfermedad. Pero cuando la enfermedad surge, cuando tu conciencia está por encima ya de la percepción del chakra 3, pues entonces esa enfermedad va a ser un camino de aprendizaje. Justamente, ya que hablas de poder, aquí nos damos cuenta que entonces nuestra voluntad de sanar necesita tener ese enorme poder interior para que una enfermedad no siga en nuestro cuerpo. También aquí nos habla mucho, que es bien importante, porque la curación exige una unión entre nuestra mente y nuestro corazón. Generalmente la mente se debe de ajustar a nuestras emociones. Entonces también el unir chakra 6 con chakra 4 y además darle el poder interior con tu chakra 3, eso es una combinación clave para entonces poder encontrar una curación. Bueno, y hablando de todas las experiencias que tenemos que ir viviendo, sin duda la enfermedad, sabemos, se presenta en nuestra vida también como una gran maestra que viene a mostrarte algo, que viene a enseñarte algo, y de la cual tú puedes decidir a través de tus ideas, de tus pensamientos, de tus acciones, de tus actitudes. Tú decides si es la gran tragedia que vino a cambiar tu vida y a alejarte de todo el placer físico, o realmente puedes aventarte ese viaje interior a examinar qué viene a mostrarte en tu vida, que es también una de las grandes lecciones que nos marca este chakra, ¿no? En educar la mente para abrirla y estar atentas a las percepciones que surgen a partir de ella. Sí, fíjate que esto me recuerda a mi papá cuando enfermó. En casa todos estábamos muy preocupados y devastados porque no sabíamos hacia cómo llevarlo a la sanación. Pero era muy claro que esa enfermedad estaba encaminado a que él se desprendiera de su cuerpo físico. Mientras la familia lo vivió con preocupación, mi papá sabía que ya era el momento de irse. Y esa etapa fue mágica porque sirvió para unir a la familia, pero sobre todo para que algunas de sus hijas pudiéramos establecer un lazo muy fuerte con mi papá, porque nos dio oportunidad de visitarlo, de tener largas horas de charla, de saber más de él, cosas que no habíamos platicado. En ese momento nos fue revelado. El conocer otra parte de él que no conocíamos también fue maravilloso. Claro que cuando mi papá muere o cuando mi papá deja este cuerpo físico para trascender, nosotras estábamos muy contentas. Porque habían vivido todo el proceso en conciencia. Habían dicho y habían aprovechado la enorme oportunidad que les dio esta maestra que llegó a su vida, pues para cerrar esos ciclos de la mejor manera posible, ¿no? Sí, ya no hubo el enojo y por qué mi papá y por qué se fue y si estaba tan joven y ahora que la familia estaba mejor y tenía tanto por delante y no, fue agradecer la experiencia. Fíjate que constantemente las experiencias que te enfrenta este chakra también te llevan a reexaminar todo el tiempo lo que piensas acerca de un evento, un acontecimiento, algo que suceda en tu vida. En este caso, si viene la enfermedad, pues te lleva a replantear qué es la enfermedad para ti, cómo la visualizas. Y desde la manera en que la visualizas, pues sabes que vas a tener herramientas mucho más grandes para poder atravesar el proceso, como dijimos, ¿no? Es como tener la fortaleza de que después de que pase esto, seguramente habré aprendido algo y seguramente seré más fuerte y seguramente seré incluso hasta mejor ser humano. Sí. ¿No? Porque tocas la sensibilidad humana. Porque tocas. Pero yo quisiera que nos centráramos un poquito en los grandes trabajos que nos lleva a hacer la conexión del sexto chakra.
Ya hablamos, por ejemplo, de que nos ayuda a través de la educación de la mente a tener mayor conciencia, pero también están asociados algunos poderes extrasensoriales y fenómenos psíquicos que se asocian a este desarrollo del sexto chakra, ¿cierto? Claro, porque ahí estamos hablando ya de un chakra superior. A partir del chakra 5, bueno, el 4 es el intermedio de todos los chakras inferiores, el 4 es el puente que une entonces al alma con el espíritu y la trascendencia del ser humano. Estamos ante el sexto chakra, que es la sabiduría que nos llega del cosmos, que nos llega del universo, y esa sabiduría nos llega a través de este tercer ojo que llaman en las filosofías hinduistas el ojo de la videncia, el ojo de la percepción psíquica, el ojo que ve lo que los sentidos físicos no ven, no perciben, porque las percepciones son a través de los 5 sentidos. Pero aquí estamos hablando de una percepción que no es cualidad del cuerpo físico, sino del cuerpo espiritual. Antes de entrar, Lupita, que nos expliques un poquito cuáles son estos fenómenos que están asociados al desarrollo del sexto chakra, a mí me gustaría mucho enfatizar cómo todas las viejas tradiciones filosóficas ya hablaban de esto, lo hemos explicado en otros programas, cómo los sentidos te limitan a veces para percibir realidades sutiles más profundas de las que nos hablan y que no por ello dejan de ser verdad. O sea, el hecho de que tú no lo veas no niega su existencia. Y aquí siempre me encanta ese ejemplo de en el siglo XVII, ya lo he comentado muchas veces, cuando no se veían los microbios, asumían que las enfermedades pues eran dadas por seres obscuros, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenían la forma de comprobar que había una cosa diminuta que te provocaba afectaciones en tu salud. Entonces, con los ojos físicos, por supuesto que nunca ibas a percibir una realidad energética. No, porque además los sentidos, de alguna manera, comprobamos lo que perciben, ¿no? El tacto, pues toco y aquí lo agarro sujeto bien, ¿no? El gusto, pues me lo echo a la boca y lo paladeo y lo siento. La vista está ahí delante de mis ojos, camino y ahí está. Pero el olfato, claro, ¿no? También. El pero universo. Eso cuando se te pone la piel chinita, ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Cuando sientes que alguien te toca el cabello y no hay nadie. Y no hay nadie. Cuando sientes que alguien te habla. Oye. Cuando percibes que pasan ciertas sombras y todo eso, pues. Pero aquí estamos hablando de verlo, incluso aquí ya es la evidencia, algo que tus ojos, no nada más que lo sientes, sino que lo ves. Que es ese tercer ojo que no es físico el que lo percibe. Fíjate, Lupita, ¿nos puedes comentar algunos de estos poderes psíquicos que se desarrollan a través de la conexión del sexto chakra? Sí, esa percepción psíquica que te permite ver más allá de lo que incluso tu inteligencia humana te dice, y que para llegar a tener una claridad de estos dones o de este don, hay que haber caminado por ese sendero de la mente impersonal, de la mente objetiva. Claro, hay gente que llega a esa evidencia sin haber hecho este trabajo, y aquí vamos a nombrar la diferencia que existe de una persona que ya desarrolló la mente impersonal y objetiva y la conciencia, y de una persona que solamente ve, pero que no sabe qué hacer con lo que ve, ¿no? Aquí podremos hacer la diferencia de que si tú siendo un vidente, dependiendo de cómo esté tu desarrollo de tu mente impersonal y tus miedos, cuando tú des ese mensaje, lo digas con miedo y transmitas miedo. Es que al no haber un desarrollo de conciencia, Almita, ¿qué es lo que va a hablar? O sea, pues tu miedo, acabamos de decir que la conciencia te da una visión objetiva de que los cambios y lo que sucede en tu entorno solamente es para seguir avanzando, pero cuando no lo tienes claro, pues tienes miedos. Cuando no lo tienes claro, te vas con la idea de fantasmas, abducciones, de toda esta magia que Hollywood ha aprovechado para hacer estas grandes películas y meternos más miedo, ¿no? Porque como no lo entendemos, y es cierto, un vidente que no sabe para qué sirve su don, pues obviamente lo va a transmitir así como de terror absoluto. Por eso yo recomiendo que no le hablen a Madame Sassou. No. Cuéntanos, Lupita. Pues la percepción extrasensorial o psíquica se refiere a esa capacidad de recibir o de enviar información por medios ajenos a los sentidos físicos, ¿no? A los sentidos que todos conocemos, como es el oído, el tacto, el olfato, el gusto y la vista. vamos aquí a diversificarlos,
en clases. La primera clase de percepción extrasensorial es la telepatía. La telepatía requiere que sintonicemos con la mente de otra persona. Y esto es algo que yo creo que todos lo percibimos muy bien, aunque no sabemos qué es telepatía. O tenemos experiencias que nos pueden hablar de que tenemos estas relaciones telepáticas, ¿no? Claro, es llegar a la mente de otra persona. Estoy pensando en alguien y de repente me habla por teléfono. Sí. O aparece y me dice, vine porque tenía algo que decirte. O sentí la necesidad de verte. O aquí estoy simplemente. Te mandan mensajitos y aparecen de la nada después de que en años no has sabido de ellos. Ajá. Justo estaba pensando en llamarte y ahí te lo encuentras, ¿no? Casualmente, ¿no? Estaba pensando en ti. Esa frase de no te vas a morir pronto porque estaba pensando en ti, ¿cierto? Esa es una telepatía. Esa es una telepatía y eso todos lo hemos percibido. Desde ahí ya estamos hablando de una percepción psíquica. Así es. ¿No? Y que no necesariamente habla de madurez. No. Podemos tener el don que no necesariamente te habla de un camino de conciencia. No, exacto. Una segunda clase de percepción extrasensorial es la clarividencia, que se define como la aptitud de acceder a un conocimiento que nadie posee. De esta manera podemos tomar unos naipes y empezarlos a jugar, empezarlos a echar y de repente saber mucho de las personas. Incluso ahí también vienen los que hacen lecturas de tarot y todo, que solamente utilizan las cartas como herramientas para que la gente les crea. Porque la verdad es que les está todo llegando a la canalizan. mente, sí, todo el conocimiento. Oye, o toman, todo lo leen desde... O toman alguna prenda o alguna prenda de una persona y te pueden decir quién es, cómo es, qué piensa, cuáles son sus aficiones, sus miedos, porque está leyendo como el campo áurico que está en las cosas, Hay ¿no? una serie que se llama, creo que Lie to Me, que justamente es un policía que tiene estas habilidades de clarividencia y entonces él empieza a resolver todos los casos, nada más con ver ciertas cuestiones de la escena del crimen y entonces resuelve todo. Y ahí es donde yo digo, ¿por qué eso no lo traen aquí a México? No, bueno, sí hay, pero les ha salido un poco mal, ¿eh? Sí ha habido como ayuda ahí ¿no? Clarividentes y todo, y no lo han sabido hacer, y luego termina que son siembras. Colosio? Pues ahí no lo pueden decir. Sí, claro. Bueno, y la tercera clase de percepción extrasensorial es la precognición, o sea, la capacidad de ver los eventos con antelación, de hacer predicciones o de emitir advertencias sobre el futuro. ¿Eso se ve en los sueños? Puede ser a través de los sueños, puede ser a través de déjà vus, ¿no? De experiencias que nuestra alma ya sabía que venían y en ese momento se reflejan como un déjà vu, como si ya lo hubieras vivido, pero es el recuerdo de que ya lo habías visto con antelación cuando estabas maquinando tu nueva forma de vida. Pero más allá de esto, porque los déjà vu también todos lo tenemos, la precognición se refiere a aquellas personas que pueden dar profecías de eventos como una Segunda Guerra Mundial, como pues Nostradamus. Nostradamus era totalmente clarividente, sabía lo que iba a pasar hasta, ¿no? Precognición, digo, pero era esto, ¿no? Que podía ver el futuro y saber qué iba a pasar. Muchas de las profecías que hizo, pues se han cumplido. Sí, y además no es nada fácil porque ustedes mismas lo saben, personas que se acercan a nosotros con este don, dicen, ¿qué hago con él? ¿De qué me sirve saber que mi mamá o mi tía va a tener un accidente? Si se los digo, no me van a creer. O si yo estoy también cambiando el destino de la persona. O la estás como orientando a que eso suceda, ¿no? Como que le metes una idea y claro, lo que piensas y lo que vibras es lo que atraes. Entonces, si tú lo dices, capaz que no estaba ahí puesto, tú habías visto otra cosa y pum, se cumple. Yo tengo una alumna y una muy buena amiga, no voy a decir su nombre, que ella tenía desarrollado este don de muy niña. Ella me comenta que ella, estando jugando, le decía, mamá, por ejemplo, ¿no? Mi abuela va a tener esto y va a pasar esto, entonces que la mamá le decía, ay, hija, cállate, no digas eso, y sucedía. Ella llegó al grado de la mala información, llegó al grado de decir, no lo quiero, no lo quiero. Hoy, ya de adulta, ella dice, pues como que sí lo quiero otra vez, pero pues ya no lo tiene. Pues es entonces, que no es fácil. A veces caemos en esas... Bueno, si lo tiene, enterarte de un acontecimiento, ¿no? De viene un terremoto. Sí, o viene un desastre de la naturaleza, Lupita, ¿qué hago por con ejemplo, esa información? Muchos nos han advertido del futuro declive y colapso de la economía mundial.
¿Qué hacemos con esta información? Dado que ahí están puestas todas nuestros ahorros, nuestras esperanzas, nuestras transacciones universales. Gástatelo. Exacto. No. O sea, quiero decir, sí o no, o muchos nos han advertido de que viene el planeta rojo de Hercolobus, por ejemplo, a estrellarse a la Tierra. ¿Qué hacemos con esa información? A mí esa pregunta me la hacía una chica que estoy atendiendo. Me dice, veo mucho y ¿para qué me sirve? ¿Debo de correr a avisarles? ¿Para qué me sirve? Le dije, no te fue dado para que vayas y lo digas. Hasta que no estés lo suficientemente preparada para saber cómo lo vas a decir. Mientras tanto, utilízalo como un mensaje a ti. ¿A ti qué te dice el que en otro lugar, en otro país, venga un desastre de la naturaleza? Estás aquí en México. ¿Cómo puedes prevenir que aquí en México una situación similar suceda? ¿Qué vas a hacer? Pues entonces puedes empezar a buscar formas en el gobierno donde se junten, donde hagan proyectos de ayuda, donde en tu comunidad empieces a hablar acerca de qué harían en caso de un desastre, o incluso, si no te quieres ir tan lejos, observa qué hay en tu familia. Claro. ¿Qué cosas tienes que arreglar que se están tambaleando en cada momento? Y dices, si el día de mañana viniera aquí un temblor, ¿qué sería? ¿Qué haría en este momento? Un plan de acción inmediato. No, a lo que me refiero es, si sé que mañana se va a acabar mi vida, ¿qué voy a hacer? Claro. Pues corro a pedir perdón, corro a reconciliarme. ¿Y por qué te tienes que esperar hasta que suceda? Entonces, ¿qué te está diciendo? Que en este momento observes tu vida y qué es lo que tú tienes que arreglar de tu vida y no esperarte a que suceda un evento mayor. Esa es una manera como de irla guiando por una responsabilidad de sí. Bueno. Y es que eso es muy importante, porque al final cuando nos presentan estos eventos, a veces creemos que tenemos que empezar desde afuera y dar el mensaje y que todos nos preparemos. Pero sí es cierto, tenemos que empezar desde nosotros. ¿Desde qué tengo que resolver? Tal cual, te dicen, mañana se acaba el mundo. Por supuesto que te vale si tienes la cuenta llena o vacía. Por supuesto que te vale si estás despeinado o peinada. Lo que quieres hacer es, ¿no? Reconciliarte con todas las personas. Ahora sí que morir sin pecados, aparentemente. Y no es así. Por eso es que todas estas cuestiones de los que logran ver, pues lo que tú tienes que hacer es hacer esa conciencia. Y lo sabemos. No es hacer la conciencia al de enfrente, es comenzar a hacer la conciencia en ti para que entonces eso se magnifique hacia afuera. Y aquí viene una cuarta y última percepción, que es la retrocognición o la facultad de ver los eventos pasados. Aquí también entran los que hacen regresiones de vidas pasadas. Bueno, como facultad de hipnosis, claro, pero ya como facultad de evidencia, que pueden ver las vidas o los eventos del pasado. ¿Cuántas alumnas tenemos que ven un evento del pasado? Nuevamente, ¿para qué? Si les parece, nos vamos con eso a nuestro corte. Y regresamos para desarrollar. Y seguimos comentando de estos dones y percepciones psíquicas. No se vayan, volvemos en un momento. Ya estamos de nueva cuenta, regresando en Como Caídas del Cielo, hablando del sexto chakra y el poder de la mente. Y hemos hecho un recorrido de análisis de todas las cosas que involucra el desarrollo de este chakra. Y sin duda nos quedamos en la necesidad de desarrollar más la conciencia, en la necesidad de confiar en la intuición, en la necesidad de trascender toda esta ilusión que a veces nos guía y que nos lleva a pensar que la vida no es más que trabajar, vivir, comer, viajar y vestirte. Cuando en realidad la vida es toda una serie increíble de experiencias que te ayudan a tomar conciencia de la inmensidad que es también hay una Matrix que nos envuelve enormemente. Sí, Lupita, hemos hablado mucho de estas ilusiones que no nos permiten. Y que es más, cuando nosotros hablamos de hacer a un lado esa Matrix, también nos tachan de conformistas. Sí. No, también es algo que... O de revolucionarios. No, o nos hacen a un lado porque estamos locos. Te quiero decir que durante mucha época, muchas de estas personas que han dicho, oye, hay otra cosa más allá de lo que tú crees que es la vida, pues también nos han tratado de sectarios. Y somos muy atacados y somos muy perseguidos, porque obviamente que tú cambies la mentalidad, la mente de algo concreto,
algo más expansivo, te vuelve peligroso para el sistema. Claro. No porque lo vayas a cambiar tú, sino porque pones en entredicho las bases de la maquinaria que nos envuelven, esta enorme matrix. Pero que no te vayas es al total. sistema, vete a tu familia. ¿Cómo tu familia te tacha luego? Ay, la rara, ¿no? Fíjate, Pero eso es en cuanto a las facultades, no, Anita, pero en cuanto a la Matrix, te encadena en esas ilusiones falsas. Claro. O sea, si quieres ser exitoso aquí, en este momento, en el hoy, en el ahora, tienes que tener un estatus, tienes que tener una profesión, tienes que tener una casa, un coche, porque ese es el hombre de éxito. Ahí Así hablamos es. justamente, ¿y cuál sería el éxito en realidad? Al final de cuentas, ¿sabes qué sería el éxito? Seguir la intuición de tu corazón. Que la mente y el corazón estuvieran alineados para que entonces tú vivieras la experiencia que tienes que vivir de la mejor manera posible y que tu empleo, que tu ocupación sea lo más alineado a ese sentido universal. Que te haga feliz. Que te haga feliz. Qué difícil, y lo hemos comentado también, cómo nos cuesta trabajo a veces tomar decisiones y nos mantenemos en una relación, en un trabajo que ni nos llena, ni nos gusta, que nos caen gordos todos, o una relación que ya no compartes nada, solo por el estatus o porque el qué dirán. Y cambiarte de ahí implica un movimiento impresionante en tu vida que te da un miedo terrible. Y luego, ¿qué voy a hacer sola? Y luego, ¿qué tal que no puedo? Y luego, ¿qué tal? Y luego, ¿qué tal si? Pues te ancla, te inmoviliza y no permite que continúes. Y aquí entra justamente esto de la toma de conciencia. El tomar conciencia, obviamente, pues no es nada fácil. Sin embargo, también el tomar conciencia vemos que es el poder de elección, que lo acompaña justamente el hecho de hacerte responsable de que ahora todo lo que ocurra, lo hemos dicho en todos los programas, es responsabilidad tuya. También es como entregarnos a esa voluntad divina. Este sexto chakra nos hablan de permitir que la voluntad divina gobierne en tu vida. Pero aquí también no es de que tú no dejes de tomar decisiones, Claro. no dejes de hacer. Claro que sigues haciendo, pero cuando sabes que tienes que dejar ese trabajo porque necesitas ir a tu misión, te necesitas ir de misionero y tú dices, no dejo mi trabajo porque me da miedo, ¿qué va a pasar? De aquí estoy percibiendo. Y no te quieres ir de tu lado de tu misión, entonces, ¿qué sucede? Allí es donde entra esa voluntad divina, en donde tú tienes que soltarte literalmente como a ese vacío, sabiendo que lo que viene es lo mejor, es entregarte totalmente. Y no estamos diciendo que toda la responsabilidad está allá afuera, porque a veces nos volcamos en eso. No hago nada y que pues ahí la vida me lleve para donde quiera, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues la vida misma la responsabilizo. O sabes qué, muchos a veces nos da tanto miedo este asunto de tomar conciencia porque necesitas hacerte responsable, que prefieres que así como que vas con cualquier gente, sanador, vidente, maestro, y le dices, sí. por Para que te favor, resuelvan. dime qué hago, dime a dónde tengo que moverme, dime cuál es mi misión, claro. y hacia ahí me moveré. Cuando en realidad todo ese es tu trabajo, descubrir para qué estás aquí, cuál es tu misión, por qué decidiste encarnar. Es solo algo que te pertenece a ti, pero todos queremos, obviamente, que nos ayuden, que nos echen una manita. Claro, porque al final tú vas a decir, o sea, yo no tuve la culpa. Tú me dijiste y así lo hice. Porque es bien fácil. Cuando, Lupita, tú que tienes también experiencia con pacientes, ¿cuántos pacientes no llegan y dicen, dime qué hago? Sí. Dime por dónde. Y tú les dices, a ver, trata de ver más allá, trata de ver tus responsabilidades. Les hablas de las leyes, les hablas de los chakras y no lo entienden. Y entonces al final te preguntan, ajá, sí, pero ¿y cómo le hago? Entonces, ¿por qué? Porque nos da justamente miedo ser responsables. La responsabilidad es lo que nos va a traer justamente a tener una vida en conciencia y entonces ser justamente conscientes de mis decisiones y por lo tanto de las consecuencias que traen esas decisiones. Es que por lo menos ahí ves que hay mucha gente interesada en de verdad abrir un cambio de conciencia, en saber y entender que la vida es algo más de lo que nos han dicho que es. Si hay un interés real, ¿no? Como estos niños que dicen, ¿y qué tal que sí? Entonces quieren conocerlo, pero a veces no están dispuestos a pagar el precio que eso implica. Y el tomar conciencia necesariamente te lleva a moverte del lugar donde estás. En algunos casos, el empezar a tomar conciencia te lleva a la soledad, porque va a haber gente que no entienda tus nuevos preceptos, que no entienda por qué te estás cuestionando qué es eso de la vida. Pues la vida es lo que tienes cada día que enfrentar en la inconsciencia total sin preguntarte qué es ni nada.
El problema aquí es que cuando tú empiezas a tomar esta conciencia, ya no hay marcha atrás. No hay nada que te haga sentir que estás haciendo una vida trascendente si no haces algo para realmente alinearte a ella. El problema de todos nosotros es que de pronto nos volvemos como los bichos raros de la casa, de la familia, de los amigos. Y eso nos obliga a quedarnos solos durante un tiempo. Porque la gente dice, ¿qué le pasó? ¿En qué secta anda? ¿Qué ideas se le habrán metido a la cabeza que ahora ya dejó de ser lo que era? Porque obviamente pues ya no es tu máximo a lo mejor ser exitosa, tener muchas cuentas en el banco, tener el último auto, último modelo, pero sí tratar de estar como en paz contigo mismo. Fíjate que buscar la conciencia, esto lo puedes leer en libros, puedes tener conversaciones que te permitan fantasear, que esto pasa justamente con las personas que son adictas a seminarios y talleres. Sí, eso es bien importante. No, es que está cañón, porque mira, otra vez en esta ilusión falsa, tomar conciencia es porque ya llevo tantos talleres, ¿eh? Así es. Tengo una lista de, ya avancé en el camino. Certificado en Reiki, certificado en máster, Sí, todo lo que se te ocurra. Pero si no pones en práctica aunque sea una de estas, yo les diría, estás nuevamente en la ilusión. Tienes 20 cursos, 50,000 seminarios, 20,000 talleres, ¿y cómo está tu vida? Es que fíjate qué pasa. Cuando vamos a cursos, cuando vamos a tomar un seminario, ¿qué pasa? Nos elevan, nos dan tanta energía, entramos en una euforia tal que nos elevan tanto. Entonces tú ya sales y ya dices, claro, voy a cambiar el mundo. Ahora sí, soy la superterapeuta, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa? Cuando llegas a tu casa, vuelves a ser el mismo que eras cuando entraste a ese taller. Tengo otro caso. Vas a seminarios, a talleres, te gusta esta nueva manera de apreciar y de entender la vida y quieres que todos a tu alrededor tengan la misma percepción de la vida. Claro. Tampoco puedes hacer eso. Yo les quiero comentar, por ejemplo, me pasó. Cuando yo descubrí la filosofía, como suele suceder, pues ¿qué creen? Quería que todo el mundo en mi casa leyera filosofía, fuera a estudiar filosofía, se enterara de los grandes preceptos filosóficos, supieran las grandes enseñanzas y que me mandan por un tubo. Todos, claro, porque yo decía que ya esa era la neta del planeta, ¿no? Y para mí era como la manera en la que teníamos que vivir, porque todo lo que nos habían dicho que era la vida resultaba una mentira. Cuando yo me di cuenta que nadie de mis hermanos sintonizaba con mis ideas, tuve que aprender a respetar su decisión y entender que cada uno tenía su propio proceso. Y eso ha sido un proceso de 15 años donde sigo respetando su proceso, pero ya no intervieno en la decisión que ellos tengan que tomar, sino que permito que ellos, a través de esa conciencia que van desarrollando, pues vayan tomando sus propias decisiones. Finalmente, nuestra mente se nos sobrecarga de información y llega el día en que ya no vamos a poder estar a la vez en dos planos diferentes de percepción. Por mucho que lo intentes, no vamos a poder estar eternamente visitando la verdad para luego volver a la ilusión. Y esto te confunde mucho. Es cuando dices, ¿qué hago? Porque visitas uno y entonces ya regresas a tu ilusión. Te sales a la verdad y llegas a la ilusión. Entonces, en algún momento del proceso, el propio cambio te va a empujar hacia avanzar. Y aquí, entonces, para nosotros saber qué es tomar conciencia. El tomar conciencia significa cambiar las reglas según las cuales has vivido y las creencias que has conservado. Tus recuerdos, las actitudes, todo son literalmente las reglas que han determinado tu calidad de vida hasta este momento. Son esa fuerza de los lazos con los demás. ¿Qué implica un cambio de conciencia? Bueno, siempre incluye, como tú le decías, un periodo de aislamiento, de soledad, el cual es en lo que nos acostumbramos a un nuevo grado de verdad. Y después, bueno, ya saldremos a la luz, pero siendo más objetivos. Siempre la expansión de nuestra conciencia nos va a traer cosas distintas y nos va a dar esa confianza de entregarnos y de soltar los miedos y de soltar esas ilusiones. Si se dan cuenta, mucho nos habla este chakra de ilusiones y de miedos. Bueno, ¿sí? Como lo decíamos al que principio. El gran trabajo es cómo quitarnos y alejarnos de la ilusión para llegar a la verdad última. Fíjate que aquí, por ejemplo, ahorita que recordaba el tema de los poderes extrasensoriales también que se nos desarrollan, estaba pensando cómo muchas veces, aparte de que la gente pueda tener, como cuando ya vas conectando también con tu sexto chakra,
tienes la capacidad de recibir mensajes del otro lado también, que te ayudan a entender mucho del proceso que ocurre, hablando de la muerte, de los dones, de las percepciones y demás. Y entonces eso también te da como mucha paz en el alma, ¿no? Cuando puedes soñar y sabes que no es un sueño, que los sueños a veces son más reales que la realidad que tú crees que vives. Y entonces todo este proceso también nos lleva a poder dar algunos pasos que podemos hacer para poder desarrollar la mente y lograr tomar conciencia. Si quieren vamos a comentar algunos de ellos, porque esta autora también nos sugiere entonces algunas de las instrucciones para tener como un proceso que nos ayude al despertar de conciencia. Y en primer caso nos dice que hay que adoptar una práctica de introspección y esforzarse en tomar conciencia de lo que crees y por qué crees eso que crees. Ese es un trabajo que de verdad muy pocas veces nos detenemos a hacer, pero que es importante que empecemos a hacerlo. Hay que mantener la mente abierta y aprender a percatarse de cuándo se está cerrando. Fíjate que en este caso yo lo asocio mucho con las personas de edad. A veces las personas de edad solemos creer, y así es a veces por su propia personalidad, no aceptan nada nuevo, no aceptan ideas nuevas que los hagan cambiar de sus creencias y pensamientos originales. Yo supongo que en el fondo es porque tienen un gran temor a que a estas alturas de su vida vengas a deshacerles todo el esquema mental, claro, que les ha dado certeza, seguridad y que los ha llevado al punto donde están. Pero básicamente entonces tratemos de ejercitar y abrir la mente a estas nuevas cosas que llegan para percatarse de cuando la estés cerrando. Luego habría que interpretar la actitud defensiva que tienes como un intento de impedir la entrada de intuiciones nuevas en tu campo mental. Ahí es mucho de la gente joven. Sí, o de la gente dura también, ¿no? Sí, sí, pero también los jóvenes, a veces esta entrada al mundo de la intuición no es fácil de entenderla. Porque todavía no confían en eso que sienten, en eso que tú le dices. No, oye, ellos están más por el razonamiento. Oye, claro. Lupita, una mamá que le dice a su hija, oye, ese chico no te conviene, no sé por qué me late que no es para ti, y tú te aferras a él, ¿no? Es esta forma de, claro, estás en una actitud defensiva de entrada y no dejas que entre ninguna intuición, menos de tu mamá, en tu campo personal. Acuérdate, ¿cierto? Cuando éramos jóvenes, ¿qué nos decían? Bueno, y luego también hay que reconocer que todas las situaciones y relaciones tienen una importancia simbólica, aunque no logres entender inmediatamente cuál es. Acuérdense que hemos hablado de la enfermedad, de las pruebas de la vida que decimos, de la muerte, de tus creencias, de todas estas facetas que tienes que enfrentarte día a día y que depende de ti cómo las vives, como un castigo o como una oportunidad de aprender. Eso es parte del aprendizaje y de la toma de conciencia. Luego, habría que abrirse a recibir orientación e intuiciones a través de los sueños. Coméntanos, Lupita, esta faceta en particular. Bueno, pues es que a veces los sueños son tan claros, porque una de las formas, nos comentaba nuestro querido maestro Miguel, que las bases para una evidencia es a través de los sueños, ¿no? Es el primer escalón para trascender en tus facultades psíquicas. Las personas que a través de los sueños reciben mensajes premonitorios o mensajes de seres que ya trascendieron y que por alguna razón necesitan comunicarse. Es en ese estado del sueño el estado ideal para que un alma se comunique. Vamos, estamos hablando de poderte desprender de tu cuerpo físico para estar en tu cuerpo astral, y en ese momento pues llegan esas almas que necesitan comunicarse y después tú lo reflejas como un sueño. ¿Será entonces que el cuerpo astral tiene más posibilidades de interactuar con la realidad que el cuerpo físico? Claro, él es el que interactúa realmente. Claro, por eso es tan importante. A otros niveles. Claro, por eso es tan importante a veces no confundirnos con lo que somos y pensar que solo somos nuestro cuerpo, ¿no? Somos más cuerpos etéricos que cuerpo físico. El cuerpo físico es la fundita donde están todos los demás cuerpos. Ahí están guardaditos todos los demás cuerpos. El cuerpo físico solamente es el envoltorio. Pero como es el envoltorio, que es lo único que vemos, es al que le damos más importancia. Al que decimos que esa es la verdad. Y que ya no hay nada más a partir de ello. Sí, y la gran verdad radica en los cuerpos etéricos. Así Entonces es a través de esos sueños que este cuerpo se logra desprender del cuerpo físico, vienen esas almas que necesitan comunicarse
reciben esa impresión por medio de la intuición, de la energía, y cuando la persona despierta, piensa que fue un sueño. Así es, de queda esta sensación, De que pero fue un sueño. el alma sabe que fue mucho más que ese momento. Nada Claro, más, y si ¿no? tus creencias no te apabullan, pues entonces lo puedes entender muy bien. También, gracias Lupita, también habría que trabajar para liberarnos de cualquier pensamiento que fomente la autocompasión o la rabia, el enojo y que culpe a otra persona. O sea, si tú ahorita dices, soy 100% responsable de mi vida, de mis actitudes, de mis pensamientos, o sea, ya no hay nadie a quien culpar, ya no te puedes esconder atrás de las faldas de nadie, ya, ¿por qué? Porque ya estás siendo 100% responsable de todas tus consecuencias. También habría que practicar la objetividad, tomando decisiones basadas en las mejores evaluaciones que podamos tener en el momento, sin tener que esperar un resultado concreto. Esto de ser objetivo, Lupita, lo comentamos en el primer programa cuando decíamos, tienes un problema, aléjate un poco de la situación y míralo con otros ojos. Sé observador. Qué buena clave. Esta es una clave básica y grandiosa. Sí. Porque es un camino de crecimiento el que tú te vuelvas observador. Porque sabes que en ese momento, cuando eres observador, puedes también separar tus emociones. Claro. Logras visualizar. Lo ves objetivamente. Bueno, Sí. y finalmente, habría que abstenerse de emitir cualquier juicio, no solo aquellos dirigidos en contra de personas y situaciones, sino también a los que atañen al alcance o la importancia de las tareas. Ya decíamos que hay gente que se siente mucho más que los demás solo por tener desarrollado este tercer ojo, esta conexión con el sexto chakra, sin haber hecho un trabajo de desarrollo de conciencia. Así es, así es. Entonces también habría que aprender a reconocer cuando nuestras decisiones están influidas por el miedo o por la fe, que es parte del trabajo que nos encierra este chakra, ¿no? Y Almita, ¿quieres comentar algunas de las preguntas? Claro, unas preguntas para autoexaminarnos sobre este chakra. ¿Qué creencias te impulsan a interpretar de modo negativo los actos de los demás? ¿Qué comportamientos negativos surgen continuamente en tus relaciones con los demás? ¿Qué actitudes te quitan el poder? ¿Qué actitudes tuyas te quitan tu poder? ¿Qué creencias que sabes que no son ciertas sigues aceptando? Oye, eso es muy fuerte. Sí. ¿Tienes tendencia a criticar? Si es así, ¿qué situaciones o relaciones tienden a hacerte aflorar esa tendencia? ¿Buscas disculpas por comportarte de modos negativos? ¿Recuerdas ocasiones en las que te viste enfrentando a un grado de verdad más profundo del que estabas acostumbrado a oír y encontraste íntimamente la experiencia? ¿Cuáles de tus actitudes y creencias te gustaría cambiar? ¿Estás dispuesto a comprometerte a hacer esos cambios? ¿Te sientes a gusto pensando en tu vida desde una perspectiva impersonal? ¿Te asustan los cambios que podrían producirse en tu vida si abrazaras sinceramente un estilo de vida consciente? Ay, bueno, qué Normita, pregunta. contéstalas, por favor. No, bueno, sí, hay un gran trabajo de introspección ahí, pero de verdad el tener una vida consciente implicaría un montón de cambios para nosotros y es parte del reto que tenemos que enfrentar. Eso es para despertar. desarrollar. Así es. Eso es despertar. Ser lo más que decimos. congruente, empezar a dejar de tener miedos y a tratar de buscar eso que nos va a hacer feliz y que nos va a ayudar a llevar mejor esta experiencia en este plano. Sí, ese es el famoso despertar de conciencia. No es nada más que hacerte responsable, ser consciente de tu aquí y de tu ahora. Se dice fácil, pero para hacerlo Bueno, ya implica lo vimos. muchas Toda una vida, cosas. ¿no? Los grandes Sí. gurús, los grandes maestros, las personas más enfocadas a su propio desarrollo consciente, pues son las que nos van mostrando el camino. Cómo el Buda logró iluminarse cuando llegó a conectar con este chakra y vio la realidad. El poder ver, no con los ojos físicos, ya decíamos, sino el poder ver realmente la conexión que existe con todos y con todo, ¿no? Como Mikao Usui entendió la iluminación cuando aprendió que el solo por hoy era un esfuerzo diario. Eso, o sea, no nos vayamos muy lejos. Solamente el solo por hoy, repítetelo y hazlo.
Ya, Bueno, con eso tienes ¿se un acuerdan buen que de así tarea? activábamos la voluntad, que es el inicio de este cambio a los planos sutiles? La voluntad también era un trabajo que era solo por hoy. Solo por hoy, Así y lograbas es. mover, poner en movimiento la marcha, que es todo tu ser, para enfocarlo entonces a este desarrollo superior. ¿Cierto? Sí. Pues Sí, bueno, o sea que ya esperemos. se dieron cuenta que no nada más es agarrar y decir, ay, va a haber un curso de abrir el sexto chakra. Vamos a desarrollar nuestra evidencia. Ey, a ver, sí la vas a desarrollar, pero ¿estás dispuesto a afrontar todas las consecuencias que con ello lleva? No, Bueno, no. ¿sabes qué pasa? Que si quieres ser coherente, también lo que decíamos, vas a estar cansado de decir una cosa y de hacer una vida material muy densamente en la Matrix. Claro. Entonces algo también va a ser que te va a Qué llevar a estar más incongruencia, ligero. ¿verdad? Estar en un curso de crecimiento espiritual cuando no puedes soltar la materia. Y no me escuchen mediocre, por favor. No estoy hablando a ser pusilánime, a no tener aspiraciones, a no tener deseos de vivir bien. Me refiero cuando te es tan necesario vivir con la materia. Así es. Cuando uno de tus sueños es tener y competir. Y sin embargo, que te jactes de estar en un camino espiritual. Y es muy diferente, complicado, Lupita. sí. Es Volvemos complicado. a lo mismo, es de que dejes de hacer al dinero y a la materia tu Dios y que lo hagas parte de tu camino. Porque claro que lo puedes tener, pero no te preocupas si lo tienes o no. A nadie le tienes que decir cuánto tienes o cuánto no. A propósito de la conciencia, es ir como viviendo estos grandes misterios que todos los tenemos de manera teórica, por ejemplo, pero cuando los asimilas, cuando realmente atraviesas la experiencia y la haces tuya, es cuando creces. Por ejemplo, saber que trabajes o no, todo va a estar bien. A lo Así mejor, como decía, es. Dios te proveerá, no sabemos cómo, pero o sea, yo me he puesto a pensar en este momento, si yo realmente confío en esta verdad, pues tendrías que estar muy poco preocupada de la cuestión material. Así Y entonces es. me doy tiempo, ¿verdad?, de disfrutar un poco la vida, de ir con amigos y de O no de la preocuparte competitividad. tanto. Sí. ¿No? Sí, Aquí también, yo siempre les digo, lo comparto, siempre tienes que moverte. En el día a día tienes que moverte para hacer algo, ¿no? A lo mejor lo que tienes que hacer en ese día tal vez no sea algo que te lleve a lo que tú quieres. Por ejemplo, si tú quieres desarrollar tu misión de sanador, pero en este día te toca limpiar la casa, pues hazlo, porque eso te va a implicar que tú te sigas moviendo, que muevas tu energía y que eso va a trabajar en pro de lo que tú necesitas. Y es confiar, a lo mejor ese día por limpiar la casa no sales a atender 5 pacientes que te van a dejar cierto ingreso. No, ¿por qué? Porque lo que necesitas hacer es limpiar la casa, no limpiar a los pacientes. Y entonces es entender que todo es perfecto y es confiar en que todo así es perfecto, que siempre vamos a tenerlo. Hay que ir trabajando como todo, es una disciplina. Sin disciplina, muy difícilmente podemos lograr educar nuestra mente. Es disciplinarte día a día. Aprende a vivir cada misterio, aprende, vívelo, trasciéndelo y luego seguramente te llegará otro misterio. Así Así es. que es un trabajo de nunca terminar.